Les había ayudado a conocer el bosque, a conectar con los Ikran desde una perspectiva Navi, había conectado con la mayoría de ellos de algún modo y había seguido órdenes en la búsqueda de Jaque en la isla. Araña se sentía asqueada porque cada vez que ayudaba a los Recom, solo le daba un poco más de tiempo prestado, y luego volvía a ser desechable. Koatan corrigió Quaritch, poniendo suavemente su mano en el costado del rostro de Spider antes de ponerse de pie. Sí, Koatan dijo Spider, con la voz ligeramente quebrada esta vez. Reika observó cómo se desarrollaba la conversación entre Araña y Líder. No necesitó gestos para saber que Araña estaba haciendo otro trato en su nombre. Respiró hondo y exhaló un suspiro lento y silencioso. No quería que siguiera haciéndose eso por ella. El estrés que sentía cada vez que se interponía entre ella y Líder nunca terminaría. Quería decirle que dejara de lastimarse la mente por ella. El chico de rayas azules se volvió hacia ella con una sonrisa forzada. Ella no podía forzar una. Le rompía el corazón verlo ocultar su dolor. Sabía que le costaba mantener la compostura. Señaló entre ella y él, apartó la mano de la boca y luego se llevó el dedo índice al pecho. ¿Podemos hablar tú y yo a solas? Reika asintió, pero se detuvo bruscamente. ¿Acaso se les permitiría? Miró al líder, quien la sorprendió con un gesto de aprobación. Sintió un frío retorcido en el estómago, tanto que incluso lo miró pidiendo permiso, su cola se enroscó con furia, con las orejas pegadas al cráneo, mientras asentía con más firmeza a Araña. El coronel no era su líder. Cuando Spider y Reika salieron por la entrada principal de doble puerta de la cocina, Wainfleet esperó hasta que estuvieron fuera del alcance del oído antes de preguntar. ¿Fue un engaño o debería haber hecho esa llamada? ¿Me estás diciendo que no tenías la mano en tu comunicador? Quaritch respondió con indiferencia. Wainfleet dejó escapar una risa forzada mientras se pasaba una mano por la cabeza rapada y continuó. El chico fue más rápido que yo. Señor, dijo Ja, atrayendo la atención de ambos, si Reika no está de acuerdo, regresa a la prisión Navi. No nos incumbe si no cumple un propósito en la misión, dijo Quaritch, observando al escuadrón lentamente. No necesito recordarles a todos de qué se trata nuestra maldita existencia en estos cuerpos mutantes. No se les mire el diente a caballo regalado cuando todos podríamos habernos quedado muertos. ¿Y si acepta, señor? Preguntó Mans desde donde seguía sentado en una de las mesas. Le costó mucho contenerse para no hacer algo imprudente cuando el coronel le ordenó a Wainfleet que llamara un transporte de prisioneros. Uno de nosotros, bastardos con suerte, podría convertirse en el próximo Toruk Makto, dijo Quaritch, expresando finalmente en voz alta lo que todos sospechaban que sería el plan. Y terminar esta guerra a favor de la humanidad. Si los Navi se esfuerzan por ocultar a Sully solo porque es Toruk Makto, imagínense cómo reaccionarían si otro llegara a su puerta. Spider y Reika volvieron a salir, a pesar del cielo que oscurecía lentamente por la tormenta que se avecinaba. No podía ignorar la metáfora. Como si la propia IVA les estuviera enviando una advertencia. Escalaron la grúa, a pesar de que Spider tenía prohibido volver a subirla, y se acomodaron en el poste superior para sentarse en silencio. Spider se encontró reclinado contra el brazo que ella había extendido detrás de él para sujetarse a uno de los travesaños. Este pequeño gesto significaba más de lo que ella imaginaba. Le hacía saber que lo atraparía si se caía. Fue Reika quien rompió la calma cuando la lluvia empezó a caer, y supo que Spider tendría que entrar pronto. Se señaló a sí misma, pasó la mano por encima, se dio un golpecito bajo los ojos, hizo un gesto a la multitud, extendió la mano izquierda, abrió las manos por completo antes de levantarlas hacia la frente y entrelazó los dedos formando una tienda de campaña. No puedo mostrarles dónde vive Toruk. Spider se dio cuenta de que echaba de menos el calor del brazo de Reika que lo sostenía por detrás cuando ella necesitaba ambas manos para hacer señas. Sabía que iba a decir eso, y se sintió orgulloso y triste a la vez. Sabía lo difícil que era mantenerse fiel a uno mismo ante el peso aplastante del enemigo. Y eso era lo que eran. El enemigo. Él asintió. Se le hizo un nudo en la garganta al pensar en la posibilidad real de fracasar al intentar convencer a Reika de que hiciera lo justo para que Quaritch no la encerrara en una celda para siempre. La señaló, juntó las manos, formando una jaula de dedos, y apretó la mano con fuerza. Serás encarcelado nuevamente. Reika echó las orejas hacia atrás y sus ojos se endurecieron y se tornaron dolorosos. Intentó tragar, pero sintió la garganta seca y tensa. Obviamente, no quería eso. No quería volver a estar encerrada.
Separada del mundo y de las bendiciones de Iwa. Separada de Spider. No tenía que preguntar si volverían a verse si regresaba a la prisión Navi. Sería mínimo o, más probablemente, nunca más. El chico veía lo difícil que era para ella. No podía culparla, pero aún así quería rogarle que pensara primero en su propia vida. Spider sabía lo que era poner a prueba la lealtad. Anteponer a los demás a uno mismo, pero quería que fuera egoísta. Por una vez. Aunque ayudara a las recomendaciones y a la verdad, se salvaría. No la perdería, no podía perderla también. Spider escuchó los retumbos del trueno mientras Reika se señalaba a sí misma, pasaba su mano, arrastraba sus nudillos por su garganta, se señalaba a sí misma nuevamente, luego levantó sus dedos con las palmas de sus manos tocándose ligeramente. No puedo traicionar a mi pueblo. El chico asintió levemente. Entendía, pero una pequeña y egoísta parte de él quería hacer la pregunta que siempre tenía que contener. La pregunta que quería hacerle a Reika, a Quaritch, a Jake, ¿a quién quería preguntarle más? ¿Con quién estaba más enojado por no poder preguntar? ¿Qué hay de mí? Antes de que arreciara la lluvia, Reika acompañó a Spider por la grúa y de vuelta al interior. Se distrajo con los relámpagos que pronto comenzaron a cruzar el cielo. El recuerdo de la estratotormenta la paralizó y bloqueó casi todo el pasillo. Spider la tomó de la mano y la apartó del camino de un marinero descontento, demasiado asustado para moverse, para obligarla a apartar la vista de las ventanas, azotadas por la lluvia y el viento. Spider le hizo un gesto para que lo siguiera, y fueron a su cabaña en lugar de a cualquier otro lugar. Ese momento, había odiado la falta de ventanas. Era pequeña y estrecha para un Navi, pero de todos modos no podía oír los truenos ni ver los relámpagos. No habría forma de que pudiera dormir en su hamaca. Ojalá siguiera allí después de la tormenta. Se sentó junto a la cama con las rodillas contra el pecho, las manos delante de los tobillos y la cola enroscándose. La hizo esperar en la cabina para recoger la cena de la cocina y así evitarse la incomodidad de cenar con los Recom. El doctor Darwin estaba allí, pero, como era de esperar, estaba sentado con su equipo de colegas científicos. La seguridad estaba en la Unión, sin duda. Y estaba al otro lado de la habitación, desde donde todo el escuadrón lo observaba. Spider ignoró a los aspirantes a Navi, pero asintió brevemente a Garvin al ver la preocupación en su rostro. Lo justo para decirle que todo estaba bien, pero sin bajar la guardia. Tras tomar todo lo que pudo para satisfacer los rugientes estómagos de ambos, Spider regresó a la cabaña y se sentó en el suelo frente a Reika mientras comían. Ninguno de los dos firmó nada. Quizás no sabían qué decir. Spider quería que ella simplemente hiciera lo que Quaritch quería por sus propios motivos egoístas. No quería perderla. Reika se debatía entre lo que era más egoísta. Hacer lo que Quaritch le pedía para salvarse de la prisión y quedarse con Spider o traicionar el conocimiento de su gente y arriesgarse a que uno de los Recom se vinculara con un Toruk. Se hacía tarde y la tormenta solo arreciaba. El eclipse habría sido completamente visible de no ser por las nubes. Spider se había movido para sentarse junto a ella, contra la pared, después de comer, y allí se quedaron. Aunque no hablaban, no se sentía extraño. No tenían noción del tiempo. El simple hecho de pasar ese tiempo juntos era la mejor y la peor sensación. Reika aguzó el oído cuando su cabeza se apoyó en su brazo. Spider se incorporó rápidamente y lo miró antes de palmear la cama. Podía ver lo cansado que estaba y lo mucho que intentaba mantenerse alejado. Intentó hacer señas para que no estuviera cansado, pero ella sonrió y negó con la cabeza. De todas las cosas que intentaba pasar desapercibida, su evidente cansancio no era la causa. Su mirada se desvió hacia un lado y luego volvió a ella mientras la señalaba y se acercaba con ambas manos. ¿Te quedarás? Su sonrisa, ya suave, se desvaneció un poco más y asintió. Sí, se quedaría con él. Mientras pudiera. Spider se metió en la cama y se subió la manta hasta el hombro mientras Reika se acomodaba junto a la cama. Él vio cómo sus ojos dorados brillaban con más intensidad en la penumbra al apagar la luz junto a la litera. Extendió un brazo sobre la cama junto a Spider y apoyó la cabeza en la mitad superior. El colchón se hundió bajo su peso, apretando la manta un poco más sobre él de una manera inesperadamente cómoda. Los puntos brillantes en su brazo y mano estaban justo frente a sus ojos. Una parte de él quería aferrarse a ellos y no soltarlos jamás. Pero en cambio, contó las pecas como estrellas en el cielo. De la misma manera tonta que él y Kiri usaban para ver quién contaba más estrellas por la noche antes de que alguno perdiera la cuenta o se quedara dormido.
Spider se sintió seguro. Pasaron 2 días sin que se volviera a hablar de que Reika liderara a los Recommens hacia el lugar donde los Torks llamaban hogar. Quaritch no presionó a Spider. Sabía que su chico vendría corriendo si encontraba la manera de salvar a Reika. Aunque los Recommens estaban deseando saberlo, tampoco lo molestaron por chismes. Ni siquiera Wainfleet bromeó al respecto. Y Reika nunca volvió a mencionarlo. Al tercer día, la moral del equipo cambió notablemente. Todo seguía igual. La misión no se había suspendido porque tuvieran otra posible táctica para conseguir la cooperación de los Na'vi. Quaritch iba a usar cada minuto de su tiempo al mando del dragón marino. El coronel seguía enviando a Reika en misiones en solitario con una escolta de reconocimiento mientras él dirigía al resto del escuadrón y a Larda a otros lugares, siguiendo la sugerencia de Wainfleet de cubrir más terreno. Spider estaba de nuevo al lado de Quaritch como traductor, presenciando las inhumanas tácticas de Larda. Nadie había muerto, pero eso no impedía que Larda realizara interrogatorios más severos. Ya ni siquiera era un secreto para Reika, y odiaba que Spider siempre oliera a humo y estuviera cubierto de ceniza al regresar de sus misiones con el resto del equipo. Estaba tan desesperada por encontrar a Toruk Makto que había empezado a desviarse del guión. Los clanes marinos sufrían, y Spider se veía obligada a presenciarlo. Decía y hacía cualquier cosa menos rogar de rodillas para encontrar algo que satisficiera a Quaritch. Les contó a Loloitan y al Xaig lo que estaba sucediendo en las otras aldeas. Los nuevos peligros que se avecinaban. Pero nadie lo sabía, al principio. Finalmente, al no saber dónde estaba Toruk Makto, decidieron no revelar su paradero. Reika sabía que ahora estaban cumpliendo la orden de un gran líder, quizá incluso del propio Toruk Makto. Eso significaría que alguien de gran fuerza conocía el sufrimiento. ¿Pero dónde estaban? ¿Por qué no habían venido a detenerlo? ¿A detener a los Recoms y a la gente del cielo? Reika estaba pensando en cómo, repasando su conversación con la gente de la isla que ella y Wainfleet abandonaban. ¿Cómo podría haber preguntado o expresado la urgencia de encontrar a Toruk Makto de otra manera? ¿Se apiadarían de su desesperación si hubiera usado otras palabras? Su mirada volvió a la normalidad cuando Wainfleet se llevó los dedos al auricular. Ella estaba sentada detrás de él, con las manos colgando a los lados de su chaleco mientras él le hablaba directamente a Quaritch. Sí, lo veo, dijo Wainfleet, mirando hacia una pequeña isla frente a las 3 en punto del dragón marino. Está deshabitada, nos dirigíamos al siguiente cuadrante. Podríamos encontrar una o dos ubicaciones más antes del anochecer. Reika se inclinó ligeramente para ver cómo se movía la boca de Wainfleet. No la ayudó a comprender lo que decía, pero la obligó a concentrarse en algo más allá de los escenarios hipotéticos de la última aldea. Lo vio asentir y mirarla mientras le agarraba una mano y la rodeaba con la cintura para decirle que se sujetara fuerte. Deslizó la otra mano para encontrarse en el centro y cambiaron de dirección bruscamente. Wainfleet mantuvo su mano sobre la de ella el resto del camino a la isla. El Ikran de Wainfleet aterrizó en la playa, pero solo vieron a Quaritch y Kupkake. Reika apartó las manos y saltó, buscando a Spider. Su mirada penetrante lo vio de pie al otro lado de la playa antes de que el coronel pudiera señalarlo. Salió corriendo mientras Wainfleet se acercaba a Quaritch y se cruzaba de brazos. ¿Qué pasa, jefe? Preguntó Wainfleet, asintiendo en dirección al malhumorado adolescente. Un niño Na'vi se lastimó, dijo Quaritch con un suspiro de fastidio. Así que, como es lógico, mi hijo se enfadó. Maldición, ¿qué pasó? Preguntó Wainfleet, moviendo las orejas hacia atrás al enterarse de que un niño Na'vi había resultado herido. Irónicamente, a pesar de la experiencia de Spider, no buscaban interrogar a niños. Siempre los separaban de los adultos cuando tomaban una isla. Me llevé un susto por ser un geriátrico. Me separé de los otros mordedores de tobillos cuando interrogaban a los ancianos y agarré el extremo equivocado de una picana eléctrica. Spider se puso furioso. Estoy bastante seguro de que el soldado se pasará unos meses comiendo con una pajita, explicó Quaritch. No juzgó a Spider con dureza por su respuesta. Sin duda pensó en el más pequeño de la camada de Sully. Pero sí tuvo que apartar al adolescente despedazado del supuesto marine completamente entrenado después de que le arrancara la máscara y le golpeara la cara hasta convertirla en carne molida. Al menos antes de que el soldado se asfixiara o se atragantara con sus propios dientes. Así que solo necesita calmarse, concluyó Wainfleet. Sí, dijo Quaritch. Dado su estado de ánimo hoy, necesita algo más que calmarse.
Quaritch, por supuesto, se refería a que el dragón marino regresaría a Ciudad Cabeza de Puente al día siguiente. Le había dado a Spider 4 días para regresar al cuartel general y hacerle comprender a Reika las consecuencias de desobedecer las órdenes. Si el chico hubiera avanzado, ya habrían regresado y se habrían adentrado tierra adentro. Pero apenas habían hablado desde que le asignaron la tarea, así que Quaritch sabía que Spider no había convencido de nada al testarudo nativo. Reika corrió por la playa tan rápido como pudo, rodeando a Spider con una mano suave en el hombro para revisarlo en busca de lesiones. Parecía estar bien, pero estaba completamente aturdido. Como si ni siquiera supiera que ella estaba allí. Sus manos, que por fin sanaban, volvían a ser un desastre sangriento, pero la mayor parte no era suya. De nuevo, apestaba a humo de la aldea arrasada y estaba cubierto de ceniza de pies a cabeza. Un gemido escapó de su garganta mientras echaba las orejas hacia atrás. Él simplemente miraba el agua, con lágrimas en las mejillas tras la máscara. Echó las orejas hacia atrás al agacharse. Araña finalmente la miró con la derrota escrita en el rostro. Estaba destrozado por dentro. No podía seguir así. Seguir viendo cómo atacaban y quemaban las aldeas. A la gente siendo lastimada sin motivo. Había visto más violencia innecesaria en medio año que la que algunos ven en toda su vida. No podía soportarlo más. Spider cerró los ojos con fuerza y se apoyó en su mano cuando ella la pasó por su cabello hasta un lado de su cara. Deseó poder arrancarse la máscara y enterrar la cara en su palma antes de volver a llorar. Ella le frotó el brazo con la otra mano de arriba abajo para calmarlo antes de tomar una de las suyas para inspeccionarla en busca de alguna herida. Le acarició suavemente el pulgar a lo largo de la línea del cabello varias veces. Algunos cortes reabrieron en los nudillos, pero no tan graves como el daño inicial. Reika miró a su alrededor, observando la pequeña arboleda en el centro de la isla y olfateó profundamente el aire varias veces. Algo crujiente corría por la diminuta franja de arena del océano. Se puso de pie, tirando suavemente de él de la mano mientras se dirigía al centro de la isla. Los Recon dieron una palmadita a sus compañeros Ikran antes de seguirlos. Spider y Reika no tenían forma de escapar de la isla, pero Quaritch tampoco quería que hablaran solo sin supervisión. Siguió olfateando el aire mientras se adentraba en los altos helechos multicolores. Araña se encontró enredando sus dedos doloridos en la mano de ella y se dejó guiar por la vegetación. No se parecía en nada a estar en el bosque, pero le reconfortaba sentir las hojas rozando su cuerpo y la tierra áspera bajo sus pies. Reika encontró lo que buscaba cuando percibió el sonido del agua goteando y olfateó en la dirección de donde provenía. Un pequeño manantial de agua dulce burbujeaba en un charco de apenas unos centímetros de profundidad y quizá 30 centímetros de diámetro al pie de un gran árbol. Más bien un charco, en realidad. Cómo era capaz de olfatear agua fresca rodeada del mar era increíble. ¿Pero qué esperaba Spider? Había tenido que adaptarse de forma diferente toda su vida. Lo jaló y lo sentó en una raíz. Inmediatamente se agachó junto al charco y empezó a echarle grandes puñados de agua en el brazo más cercano. Era refrescante, pero aún sentía el calor del mar y ardiente. Una vez que su piel estuvo lo suficientemente saturada, Reika comenzó a limpiar el hollín y la sangre. Spider abrió la boca ligeramente, dándose cuenta de que lo estaba limpiando. Sabía que él era más que capaz de hacerlo solo, pero quería ayudarlo a sentirse mejor. De cualquier manera. Reika no tenía palabras, así que esto era lo mínimo que podía hacer. Ella le echaba más agua, hundía las manos y las pasaba por sus brazos y piernas hasta quedar satisfecha. Luego lo jalaba hacia adelante y le sujetaba el cabello para que no estorbara mientras le salpicaba agua en la espalda. Sintió que se derretía al sentir que alguien le frotaba la espalda así. Pero le recordaba a Quaritch, su padre también lo hacía para calmarlo. Algo de odio se mezclaba con el amor. Las recomendaciones no lo interrumpieron. A Spider no le importaba que estuvieran viendo a Reika lavarlo como a un niño pequeño. Estaba seguro de que ella también sabía que estaban allí. Podía ver su cola moviéndose nerviosamente tras ella mientras se concentraba en borrar los recuerdos físicos de la misión de la que acababa de salir. Estaba conteniendo su dolor por lo que le esperaba al día siguiente. Era como si intentara hacer todo lo posible por su amigo mientras aún tenía tiempo. Reika dejó de frotarle el pecho con agua, al ver lo descoloridas que estaban sus rayas por el esfuerzo. Pero ahora su piel estaba demasiado húmeda como para repintarlas, aunque tuvieran alguna fruta espartana. Finalmente lo miró y él la observaba fijamente.
Arañas mordía el labio inferior y parpadeaba para contener las lágrimas que amenazaban con brotar de las comisuras de sus ojos. Echó las orejas hacia atrás y sintió que le picaban los ojos. Esto, se sentía como una despedida. Se sentó sobre sus talones y se pasó la mano por el pecho antes de frotarse las palmas. Lo siento. Spider asintió mientras se señalaba a sí mismo y se tocaba la sien. Lo sé. ¿Cómo podía juzgarla por lo que hizo cuando lo capturaron? Spider hizo todo lo posible por proteger a sus amigos y a su gente. Estaba dispuesto a morir por ellos. Reika hacía lo mismo, pero, ¿por qué tenía que doler tanto desde fuera? ¿Y si hubiera accedido y hubieran encontrado a Toruki a uno de esos malditos recon vinculados con uno? O peor. ¿Y si todos lo intentaran? ¿Un ejército de retorcidos Torugmacto listos para controlar a los Navi y destruir Pandora? Quizás su peor escenario era dramático, pero, mira lo que hacía la gente para proteger a Jake. Y solo sabían su título. ¿Seguirían a uno de los Recon si aparecían con Toruk? Así sin más. Spider siempre admiró a Jake por ser Torugmacto, pero ahora... Le asustaba la facilidad con la que Larda podría usar eso a su favor con sus híbridos recombinantes. Eiwa. Por Eiwa. Tenía que pensar que no lo permitiría. Eiwa los detendría como lo había hecho antes. Eligió a Jake porque protegería a la gente. Ninguno de los Recon tenía ese motivo. Ella jamás lo permitiría. Pero su miedo lo hizo dudar. Spider fue interrumpido de sus pensamientos cuando Reika se giró para meter ambas manos juntas en el agua y sacar una gran cantidad. Gran parte de su cabello se deslizó de su espalda cuando su swing cayó sobre su hombro. Allí estaba. La cicatriz de Reika. El icran que su padre le cortó cuidadosamente en la espalda para honrar las tradiciones de su pueblo. Deseó haber preguntado más sobre ello, sobre las tradiciones de su clan, sobre su padre. 1000 preguntas de repente parecían tan importantes. Si su padre no la hubiera obligado a abandonar el Kekunan, se habría quedado toda la vida. Nunca mencionó a su madre, ¿por qué? Si pudiera, volvería ahora con ellos para advertirles sobre la gente del cielo. Hizo lo que Quaritch le pidió para mantenerse libre, pero ¿por qué hizo más que eso? ¿Recolectar comida para ellos a diario? ¿Enseñarles sobre plantas? ¿Se esforzó tanto por abrirles los ojos cuando nacieron ciegos? Su padre debió ser un gran hombre para criar a una hija así. Araña sabía que si el Oloitan de los Kekunan le hubiera dado la oportunidad, Reika habría sido una de sus más grandes guerreras. Podía luchar cuando era necesario, pero priorizaba la compasión. El Icran rojo estuvo a punto de elegirla, y fue culpa suya que abandonara el desafío. No la veía como rota ni indigna. Solo la veía a ella. Ella pudo haber sido la más grande, podría ser. Spider logró evitar que la repentina inspiración se reflejara en su rostro, gracias a que ella le dejó caer el agua en la cabeza. Instintivamente cerró los ojos, aunque la mascarilla le mantenía el rostro seco, y ella se agachó para tomar más agua. Él le puso una mano en el brazo para llamar su atención y levantó la otra. Basta. No había hablado en voz alta en el manantial y no iba a empezar ahora o su público podría sospechar. Por suerte, el dolor y la desesperación de Spider eran reales, así que no podían desmentirlo. No era de extrañar verlo rogarle que dejara de resistirse y obedeciera a Quaritch. Tras soltar un suspiro tembloroso, Spider se señaló a sí mismo, pasó la mano por delante, la señaló a ella y luego a sí mismo, la atrajo bruscamente hacia sí mismo mientras apretaba el puño, y terminó juntando los dedos índices antes de separarlos. No quiero que nos separemos. Reika echó las orejas hacia atrás y suspiró quedamente. Asintió mientras se señalaba, se tocó la sien, hizo una pausa, se señaló, pasó la mano, acercó el puño y golpeó el pulgar con el índice y el corazón. Volvió a suspirar. Temblorosamente, mientras parpadeaba para contener las lágrimas que le inundaban los ojos, antes de llevarse la mano al ombligo y frotarse las palmas. Lo sé, yo tampoco quiero eso. Lo siento. Araña la agarró del brazo de nuevo, un poco más fuerte, y la sobresaltó mientras ella buscaba más agua para su cabello. Negó con la cabeza con seriedad, intentando mantenerse firme cuando sus lágrimas finalmente se desataron y resbalaron por sus mejillas. Apartó la mano libre de su boca e hizo un gesto a la multitud. Díganles. Reika echó las orejas hacia atrás mientras negaba con la cabeza, inclinándola para mirarlo con una mirada suplicante que lo dejara ir. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano, apretando los dientes mientras sus orejas caían solemnemente. Se señaló tan rápido que se dio un golpe en el pecho, cerró el puño y la señaló.
Te necesito. Cerró los ojos con fuerza. Era tan difícil mirar al chico que tanto había llegado a querer. Sentía que lo abandonaba. Parecía que ambos intentaban pensar en lo mejor para el otro, pero sabían perfectamente qué harían en esa situación. Su sufrimiento o su muerte individual no eran nada en el panorama general. Si uno de los Recom se le escapaba a Iwa y se convertía en el próximo Toruk Magto. Spider hizo una pausa y levantó el dedo índice. Al hacerlo, apretó un poco más fuerte su brazo. Solo uno. Reika lo miró fijamente, incluso uno de ellos uniéndose a Toruk sería un desastre. ¿Cómo podía Spider creer que esto terminaría bien? Spider repitió el rápido movimiento de parada, mantuvo un dedo mientras le apretaba el brazo de nuevo, levantó la mano un momento más, luego juntó los nudillos y los separó antes de volver a juntarlos. Solo uno para detener la guerra. Ahora ella lo miró por más tiempo, con una expresión completamente vacía pero su mente dando vueltas con lo que él estaba diciendo al darle ese apretón extra en la señal de uno. No. Spider apartó la mano de su boca, hizo un gesto hacia la multitud, la señaló y cruzó los brazos frente a sí y luego los bajó hasta descruzarlos. Cuéntanoslo. Serás libre. No, no, araña. El chico no se detuvo, sabiendo que Quaritch y Wainfleet lo observaban. Los había estado observando todo el tiempo. Había estado observando a Reika lidiar con la confusión emocional que Spider le imponía. Jugando con su empatía por el chico no Navi y usando esta debilidad en su contra. Quaritch estaba secretamente orgulloso de la iniciativa de su hijo, incluso si era egoísta para su lado sentimental. Era como un momento de la olla llamando a la tetera negra. Meses atrás, Quaritch le había dicho a Spider que su forma de hablarle a Reika era demasiado suave. Claro, eso fue antes de que se dieran cuenta de que ella no entendía nada de las palabras habladas, pero aún así fue una lección sobre cómo tomar el control de una situación o persona. Le había dicho a Spider que no debía suplicar resultados. Ahora veía lo astuto que podía ser su hijo cuando no tenía otra opción. Spider y Reika se miraban tan fijamente que no notó los secos que se le estaban los ojos hasta que le escocieron por no parpadear. La señaló una vez más, levantó la mano y golpeó sus nudillos antes de separarlos y volver a juntarlos. Detendrás la guerra. Líder se mostró inusualmente optimista durante el resto de la noche. Cada vez que Reika lo miraba desde el otro lado de las dos mesas que ocuparon los Recoms durante la cena, él miraba a Araña con orgullo. Aún no había accedido a liderar al escuadrón hacia donde los Torks volaban libres. Su silencio atónito se estaba alargando tanto que ella y Araña fueron llevadas de vuelta al dragón marino antes de que ella se decidiera. Su mirada bajó lentamente hacia Spider, quien estaba encorvado hacia adelante, moviendo la comida en su plato en lugar de comer. Reika se sintió extrañada. Confundida por lo que Spider había sugerido en la isla. Mostrarles a estos guerreros despiadados donde volaba Toruk se sentía mal. Incluso arriesgarse a hacerlo se sentía mal, ya que saber dónde volaba Toruk y encontrar a uno de los grandes maestros del cielo eran dos logros muy diferentes. ¿Y cómo podría Spider creer que Reika sería digna de un Torux y encontraran uno? Reika estaba tan concentrada en comprender las verdaderas intenciones de Spider que ignoró por completo a Prager y López, que intentaban llamar su atención desde donde estaban sentados a su lado. Tampoco había probado su cena. Era extraño, ya que no había comido nada desde antes del almuerzo, cuando Wainfleet la llevó a la primera isla que le ordenaron investigar. Prager casi le puso la mano en el hombro para devolverla a la realidad cuando se levantó bruscamente. Todos la miraron. Spider, el escuadrón, y todos los demás en la cafetería, que estaba relativamente llena. Permaneció rígida, moviendo la cola de un lado a otro, mientras observaba a Quaritch, al otro lado de la sala. Él se inclinó hacia adelante, apoyándose en su brazo, mirándola fijamente mientras esperaba. Sus orejas estaban hacia atrás, desafiantes, mientras que las de ella permanecían erguidas y firmes. Ella y Spider intercambiaron una mirada rápida. La suficiente para que ella viera la expresión esperanzada en su rostro. Tras unos instantes de incómodo silencio, todos, salvo el escuadrón, comenzaron a intercambiar miradas confusas y encogiéndose de hombros antes de volver a sus comidas. Finalmente, habló a su manera. Reika se señaló a sí misma, se dio un golpecito bajo los ojos, señaló a Quaritch, extendió la mano izquierda, abrió las palmas completamente antes de alzarlas hasta la frente y terminó agitando la mano hacia arriba. Te mostraré dónde vuela Toruk. Spider miró lentamente a Reika y a Quaritch.
La sonrisa satisfecha, aunque algo inquietante, que se dibujó en el rostro de su padre le dio escalofríos. Quizás era una mala idea, la peor que había tenido. ¿Qué probabilidades había de que le jugara una mala pasada al coronel? Aún no tenía ni idea de quién había informado a las recomendaciones de que Spider y Garvin habían investigado los orígenes de Reika. Antes de que Quaritch pudiera firmar su aprobación, Reika levantó la mano. Esperar. Quaritch entrecerró los ojos y su sonrisa se convirtió en una sonrisa forzada para evitar convertirse en una mueca. Esperó. Todos esperaron. Reika miró a Spider y el chico sintió una profunda culpa. Tenía una condición. Volviendo a mirar a Quaritch, Reika se señaló a sí misma, se dio un golpecito bajo el ojo y volvió a señalar a Quaritch. Hizo una breve pausa y luego levantó la mano mientras curvaba ligeramente los dedos, golpeaba con los dedos derechos en el dorso de la mano izquierda, la deslizó por el otro lado y se golpeó el pecho. Te lo mostraré. Si a Spider no le hacen daño. Parecía un trato justo, pero también obvio. Spider ya no corría peligro de sufrir represalias físicas por parte de Quaritch. Seguramente ya lo había comprendido. Dada su lealtad al chico, no se habría negado si el bienestar de Spider hubiera estado en juego. Quaritch relajó la tensión de su mandíbula al oír esto, pero, de nuevo, fue interrumpido antes de poder asentir o asentir. Los adultos están hablando, hijo, dijo Quaritch, poniendo una mano sobre las dos de Spider mientras intentaba hacer señas. Quizás una petición para que lo sacaran de la ecuación o para que subiera la apuesta y sacara algo más de lo obvio de sus negociaciones. Reika movió la mano, apretó los puños varias veces, se dio unos golpecitos bajo los ojos, juntó los nudillos y los separó antes de volver a juntarlos. Cruzó las muñecas, bajó los brazos hasta descruzarlos y señaló directamente a Spider. No ver más la guerra. Libérenlo. No tuvo miedo de devolverle la mirada a Quaritch con los ojos entrecerrados ante esta parte del trato. Spider se quedó boquiabierto y se giró lentamente para mirar a su padre. No todos los que seguían mirando al nativo entendían el lenguaje de señas Navi, pero la mirada asesina del coronel dejaba claro que su prisionero estaba jugando duro. El escuadrón no podía creer las condiciones que les presentaba. Reika conocía las consecuencias de esta condición. No le importaba. Se señaló a sí misma, pasó la mano por su espalda y alrededor de ella, se dio un golpecito debajo del ojo, señaló a Quaritch, levantó la mano en una breve pausa, dio un golpecito con los dedos de su mano izquierda, pasó la mano parcialmente por su lado y luego bajó los brazos cruzados hasta descruzarlos. Nunca te lo mostraré si Spider no es libre. Quaritch señaló a Reika, pasó su mano, cruzó sus muñecas y las bajó pero sin descruzarlas, la señaló a ella, pasó su mano otra vez, se señaló a sí mismo, apartó su mano de su boca y luego la movió hacia atrás en un arco ascendente. No serás libre si no haces lo que te pido. Reika bajó la mirada, con las orejas pegadas al cráneo. Era difícil, pero ignoró cómo Spider negaba con la cabeza, intentando llamar su atención. El chico había hecho un buen trabajo llevándola hasta allí, pero no debería sorprenderle que ella necesitara convencerse un poco. Habían pasado por muchas pruebas en los últimos meses. Como Quaritch esperaba que esto sucediera finalmente. Spider era más importante para Reika que terminar la guerra con la victoria de los Navi. Después de unos minutos de silencio incómodo, Reika se encogió de hombros mientras se señalaba a sí misma, pasó su mano y luego golpeó sus dedos en el centro de su frente una vez antes de deslizar su mano hacia su corazón. No me importa. Eso no forma parte del trato. Exclamó Spider finalmente, interrumpiéndolo en voz alta tras ser ignorado por Reika y Quaritch. Golpeó la mesa con las manos, haciendo sonar el plato y los cubiertos. Quaritch puso los ojos en blanco y miró al chico, que sacudía la cabeza con ansiedad, y dijo con naturalidad. Y yo que pensaba que aprovecharías la oportunidad de escaparte. No, dijo Spider rápidamente, mirando primero a él y luego a Reika. Déjame ver si entiendo esto perfectamente claro, comenzó Quaritch mientras se giraba para encarar a su frenético hijo, ella está negociando por tu libertad y tú dices que no. No me voy. Así no, dijo Spider encogiéndose de hombros, exasperado. ¿Te das cuenta? Incluso si esta misión tiene éxito y nos lleva a Toruk, Reika no queda libre. Perdió su oportunidad de libertad cuando sobrevivió al contacto inicial con nosotros, dijo Quaritch. Le dolía sugerirlo, pero mantuvo su fachada de piedra. Aquí tienes una oportunidad de escapar, chico. La frase de su padre hizo que Spider se estremeciera.
¿Había perdido la oportunidad de ser libre por sobrevivir? Como si hubiera tenido la opción de irse. Volvió a mirar a Reika y negó con la cabeza en una última súplica para que se retractara. Ella forzó una sonrisa y asintió una última vez antes de volver a mirar a Quaritch. No había forma de que cambiara de opinión. Supongo que entonces estás atrapado conmigo, espetó Spider mientras subía las piernas por encima del banco y rodeaba la mesa furioso. Retiró el brazo cuando Quaritch intentó detenerlo, pero no lo persiguió. Había dejado que el chico se pusiera de mal humor solo. Anda ya, chaval. No nos amenaces con pasarlo bien. Bromeó Flinarsk al salir de la cocina. El escuadrón solo negó con la cabeza o rió entre dientes, salvo Mansk, que miraba fijamente a Reika. Ella, otra vez, no entendía lo que decían. Apretó los puños bajo la mesa. Debería haber firmado por ella para que supiera que Spider no abandonaría el escuadrón, fueran cuales fueran sus condiciones. Sus ojos siguieron al chico fuera de la habitación y fue a seguirlo, pero se detuvo para mirar al líder. Reika no pretendía molestar tanto a Spider, ya que salió de la habitación, y una punzada de miedo la hizo pensar demasiado tarde en las consecuencias. Pero líder no parecía molesto. De hecho, asintió, se señaló a sí mismo y extendió el brazo antes de apretar el puño. Acepto. Si tuviera uno, tendría ambos. ¿Cuántas veces se lo había dicho Quaritch? El chico era lo suficientemente inteligente como para saber que Reika nunca sería liberada, pero tampoco tenía por qué morir ni vivir en una jaula como en un zoológico si seguía las órdenes. Puede que fuera un borrador, pero Reika estaba demostrando que los nativos podían alinearse con la RDA y seguir sus órdenes. Con la persuasión adecuada. La observó cambiar de postura, mirando alternativamente a él y a la salida. Le hizo un gesto brusco con la cabeza en dirección a la salida de Spider y ella lo siguió rápidamente. Maldita sea, dijo Wainfleet, ese chico está lleno de sorpresas. Oye, ¿y si quiere quedarse por voluntad propia? No me voy a enfadar, comentó Quaritch encogiéndose de hombros. Miró a Mansk con los ojos entrecerrados. Puede que consigas una esposita después de todo, Mansk. Reika recorrió el largo pasillo exterior, bordeado de ventanas que se oscurecían, observando cada pequeño pasillo hasta que vio a Spider de pie frente a su cabaña. Bajó rápidamente y entró en la habitación a gatas, seguida por Spider, quien cerró la puerta tras él. Se giró y permaneció agachada mientras se señalaba con la mano, alzó la palma de la mano un instante, la pasó por encima y se tocó la sien. Lo señaló y se recostó para cruzar los brazos y bajarlos hasta que se desvanecieron. Lo hizo encogiéndose de hombros, así que él supo que era una pregunta. Todavía no lo entiendo. ¿Eres libre? Spider dejó escapar un suspiro tembloroso y pasó la mano por encima, la levantó brevemente y se señaló a sí mismo con una sonrisa de alivio. La señaló a ella y luego a sí mismo, y juntó los dedos índices mientras se llevaba las manos al pecho. No, pero lo seré. Ambos lo haremos. Reika no se quedó con él esa noche. Era evidente que estaba demasiado perturbada por el confuso giro de los acontecimientos y quería estar sola. Se sentó en lo alto de su grúa, en una posición precaria, con las rodillas firmemente pegadas al pecho. Su cola se mecía con la brisa fresca. Sus ojos clavados en las luces danzantes del cielo nocturno. Aún no entendía qué le pedía Araña. Memorizada por la aurora, la interrumpió la vibración de un suave golpe en lo alto del poste de la grúa. Miró a Kiet. Su corazón se aceleró. No habían interactuado desde aquel beso fatídico en la cubierta, y aún más desde que estaban solos. Pero el aleteo se detuvo de repente, y ella simplemente lo miró fijamente. Por razones obvias, aunque claramente no detuvo a Sully, Mans nunca miró a una Navi como miraba a Reika ahora. Incluso en esa posición de seguridad, era hermosa. Quizás fue al mirar su propio reflejo azul durante los últimos meses. Había dedicado cada vez más tiempo a reconocer lo que lo hacía diferente. El patrón de sus rayas o manchas bioluminiscentes. Cómo reaccionaba su cuerpo a Pandora. Una conexión que no podía explicar, pero estaba seguro de que el resto de su equipo también la sentía. No era solo el exterior lo que lo hacía diferente. Mans bajó los dedos de la frente para saludarla, pero ella no le devolvió el gesto. Era la primera vez que no le correspondía con la seña. Echó las orejas ligeramente hacia atrás y la observó de arriba abajo. El brillo etéreo de sus ojos lo atrajo de nuevo tras observar cada peca, y aprovechó la oportunidad para acercarse. Se subió con cuidado al poste superior y se sentó a un brazo de distancia, con las piernas colgando. Reika seguía mirándolo mientras Kiet miraba al frente.
Observó sus manos, que se movían nerviosamente. Se preguntó si era consciente de ello. Era como si contara cada dedo hasta el que le sobraba en una mano antes de repetirlo en la otra. No sabía qué decir. Si es que había algo que decir. Tras unos minutos de silencio, se desprendió de las rodillas y se acercó a él arrastrando los pies. No la miró directamente, pero giró ligeramente la cabeza hacia ella mientras ella se colocaba de frente a él. Reika no toleraba esas indirectas y le sujetó los lados de la cara para levantarla y así poder apoyar su frente contra la de él. Sintió que él suspiraba por la nariz y apretaba su frente contra la de ella, como un gato demostrando cariño. Lo soltó y se miraron fijamente a los ojos antes de que ella se señalara, se diera golpecitos en la sien con los dedos y los apartara con un movimiento circular. Estoy confundido. Mans le puso una mano en la cara y levantó la otra para impedirle firmar nada más. Deslizó la mano sobre su rostro hasta su cabello y la abrazó. Todo había sido una confusión tras otra. Captura, encarcelamiento, tortura, servidumbre, ¿qué había pasado que no tuviera sentido? Él también estaba confundido, de diferentes maneras, pero lo que sintiera era completamente irrelevante. Lo único que importaba en ese momento era Reika. En la soledad de su cabaña, Spider yacía boca arriba con un brazo cruzado tras la cabeza y el otro en alto para observar. Sería un milagro, directamente de Iwa, si pudiera dormir esa noche. Su mente corría a 1000 pensamientos por segundo mientras repasaba la conversación privada que él y Reika habían tenido en la isla. Rezaba para que esos pequeños gestos fuera de lugar fueran suficientes para que ella comprendiera que intentaba decir algo más. Spider le apretó el brazo con más fuerza la primera vez. Solo una vez. Dejando a un lado su opinión sobre lo digna que era de unirse a un Ikran, o al mismísimo Toruk, ella podría ser la indicada para algo más. Esta era una oportunidad para adentrarse en un territorio nuevo que solo ella conocía. Lardaya había sido expulsada por su clan. Tendría la ventaja de jugar en casa. Reika solo necesitaba llevarlos lo suficientemente lejos. La había señalado mientras hacía la seña de serás libre y el segundo apretón que siguió fue una fracción de segundo después de la seña de tú. Y el apretón solo provino de sus dedos, como si se señalara discretamente a sí mismo antes de necesitar ambas manos para hacer la seña de libre. Lo que realmente había dicho era, seremos libres. Ella podría liberarlos. Era seguro decir que el deseo de Spider de escapar había estado plagado de altibajos en los últimos meses. Había tenido acceso a recursos que solo Larda, obsesionada con la tecnología, tenía. Había hecho amigos inesperados en Devin y Garvin. De alguna manera, había encontrado a alguien que quería ser su padre. Spider suspiró al pensarlo mientras apretaba el puño. Un leve dolor se extendía por sus nudillos para distraer la angustia de su corazón. Volteó la mano para observar las costras que se convertían en cicatrices. No podía olvidar de dónde provenían, ni su interrogatorio, ni haber presenciado en primera fila el trato inhumano de Reika. Era un plan burdo, si es que se le podía llamar así. Era más bien un plan de meterse un poco de tiempo y luego averiguarlo. Spider odiaba admitir que necesitaba que Reika fuera quien lo vendiera, aunque ella no supiera del todo qué necesitaba que hiciera. Solo necesitaba que fuera, bueno, ella. La persona cariñosa y compasiva que era. Spider sentía un nudo en el estómago desde que dejó la galera. Sobre todo porque ella estaba depositando una fe ciega en él. Nadie había confiado tanto en él, ella los llevaría allí, pero él tenía que encargarse del resto. Y que Iwa lo abandonara si no podía. Aunque solo habían pasado 2 semanas en el mar, volver a Cabeza de Puente se sentía surrealista. Reika, como era de esperar, no estaba contenta de volver al Xanitsen, el lugar prohibido. Mantenía una mano sobre el hombro de Araña para guiarla mientras observaba cada detalle a su alrededor. ¿Se estaba volviendo loca? ¿Acaso sus edificios de metal eran más altos que la última vez que estuvieron allí? ¿Solo quería tierra bajo sus pies y árboles sobre su cabeza? De vuelta en el centro de mando militar, Quaritch los detuvo en una intersección de pasillos para darles sus siguientes órdenes. Incluyendo a Spider y Reika. Wainfleet y yo informaremos al general Ardmore para proponer la misión de campo a la mina abandonada y una mayor vigilancia del hábitat de los Toruk. Sin duda, buscar un cuento para dormir para los Na'vi requerirá de mucha convicción, así que Reika nos acompañará, dijo Quaritch, mirándolos a los ojos por igual para asegurarse de que entendían. ¿Qué? Dijo Spider de repente, no puedes hablar en serio, Coactan, se va a poner histérica. Spider miró a Reika y ella bajó la mirada con una mirada interrogativa antes de que ambos volvieran a mirar a Quaritch.
Tranquilo, tigre, dijo Quaritch, con un tono sorprendentemente tranquilizador. El general necesita ver que se puede tomar a los nativos. Disculpe. Espetó Spider con incredulidad y entrecerró los ojos, sin apreciar la explicación de su padre. Quaritch se aclaró la garganta y negó con la cabeza, cambiando su elección de palabras. Que puedan seguir órdenes y trabajar junto con Larga. Bueno, me voy contigo. No esta vez, araña. ¿Cómo no vas a llevar a Reika a esa perra sin mí? Gruñó Spider. Cuidado con lo que dices, gruñó Quaritch, con las orejas hacia atrás. No voy a permitir que un hijo le falte el respeto al comandante. Quaritch podría tener sus propios problemas con Ardmore, pero algunos hábitos no se eliminan. Como la arraigada expectativa de respetar a cualquiera con un rango militar superior al suyo. Antes de que Spider pudiera seguir discutiendo, Quaritch levantó una mano y continuó. Ve con Zdinarska Desarrollo Tecnológico. ¿Por qué? Preguntó Spider, mirando hacia Zdinarsk mientras masticaba su característico chicle rosa brillante. ¿No quieres pasar tiempo con tu tía Z? Dijo riendo, haciéndole una llave de cabeza juguetona antes de que pudiera soltarse. Tengo un regalo para ti, chaval. Wainfleet aprovechó la oportunidad para alborotarle el pelo a Spider antes de zafarse de los brazos de Zdinarsk y volverse hacia Reika. La señaló, le hizo un gesto para que la siguiera, y luego se señaló a sí mismo y a Quaritch mientras decía: ven con nosotros. Reika se tensó. Sus músculos se tensaron bajo la piel. Movió la cola y movió las orejas mientras recorrió con la mirada al equipo antes de volver a Quaritch. Respiró hondo y contuvo el aliento antes de asentir para indicar que comprendía. Excelente, comentó Quaritch, y luego tomó su turno para alborotar el cabello de Spider. ¿Por qué no puedes seguir órdenes tan fácilmente? Spider gimió y puso los ojos en blanco, apartándose la mano de la cabeza con menos ferocidad que con Zdinarsk. Al coronel no le gustó su falta de respeto, pero su descaro le hizo reír por dentro. Volvió a su rol de comandante al mirar a los otros 4. Los demás comiencen a prepararse para esta misión, suponiendo que partimos mañana a primera hora. Retírense, dijo Quaritch con firmeza, y emprendió la misma dirección con Wainfleet. Reika no los siguió de inmediato. Echó un último vistazo a Mansky Spider antes de alcanzar a Wainfleet, quien había aminorado la marcha para esperarla. Los demás se fueron en direcciones diferentes, como una máquina bien engrasada, preparándose. Vamos, chaval, hora de divertirnos, dijo Zdinarsk con un guiño y se dirigió a un lugar donde Spider nunca había estado. Odiaba admitirlo, pero el departamento de tecnología parecía divertido, a pesar de que Spider estaba seguro de que albergaba muchísimas blasfemias contra Iwa. A nadie le sorprendería lo fascinado que estaba por el programa Avatar. Entonces, loco, ¿para qué me necesitas? Preguntó Spider mientras pasaban por varias salas animadas antes de entrar en una con largas mesas llenas de piezas para respiradores, tanto para humanos como para recombinadores. Prácticamente saltó a una mesa elevada, a una altura mucho más cómoda para trabajar. Así que aquí fue donde desapareció en la base. Bajó a su propio ritmo, revisando todas las máscaras. Reconoció los modelos antiguos, pero la RDA debía de estar actualizándolos con diseños nuevos y más elegantes. Pruébate esto, dijo Zdinarsk con orgullo mientras le entregaba una máscara. Parecía la que siempre usaba. Un respirador humano estándar, horriblemente estampado con el logo de la RDA. Quaritch no se alegró mucho al borrar las odiosas letras la primera noche en el bosque. Fue al girarlo entre sus manos que Spider notó las diferencias. La forma era más ergonómica y el sello menos voluminoso, pero aún así parecía que aguantaría. El vidrio tenía un brillo diferente. Lo recorrió con los dedos para ver si también se sentía diferente. Bastante bien, ¿verdad, Spidey? Dijo Zdinarsk con una sonrisa mientras mascaba su chicle. Es un nuevo compuesto de plexiglas de mi propia receta. 3 veces más fuerte que la máscara con la que nadaste. ¿En serio? Dijo Spider con asombro, volviendo a mirar la máscara. La válvula de control en la barbilla también era más pequeña, con un botón rojo brillante de apagado de emergencia detrás del tubo que alimentaba el resto del dispositivo. Eso, empezó Zdinarsk señalando el botón, te dará 90 segundos de oxígeno vital si algo sale mal con el resto. La mayoría de los problemas conocidos se pueden resolver bastante rápido, y creo que eres muy inteligente. ¿Solo la máscara? Preguntó Spider alzando la vista. Bueno, ya había captado toda su atención.
Estaba acostumbrado a las máscaras antiguas del campamento superior y a lo que fuera que le dieran en cabeza de puente, pero esta era mucho más avanzada que cualquier otra que hubiera visto. Ella asintió, radiante de orgullo por su pequeña tecnología, y él siguió el tubo de respiración hasta donde normalmente estarían las unidades de almacenamiento de oxígeno y el ventilador. Pero el componente, 2/3 del tamaño de su mochila habitual, no parecía tener tanques de oxígeno. Zdinarsk al ver su confusión resopló un poco para no reírse y se apoyó en los codos para agacharse a su nivel. ¿Notaste algo? Noto que falta algo, dijo Spider, confundida. ¿Dónde está el oxígeno? Bingo, chaval. Dijo Zdinarsk mientras golpeaba con los dedos el plástico duro exterior de la mochila. Este es un prototipo de ventilador con filtración de carbono. Respirás ese agradable y letal aire de Pandora directamente de la fuente y la cantidad letal de dióxido de carbono se filtra como en una pecera. Pecera, repitió Spider, pensando en lo tarde que es limpiar un filtro. Hizo una pausa, recordando cuando ella dijo que la máscara podía contener más de 1 minuto de oxígeno. Ella veía cómo giraban los engranajes, con una sonrisa de oreja a oreja en su rostro. ¿Se puede limpiar el filtro mientras se usa? Claro que sí, chaval. Dijo Zdinarsk con una burbuja estallando entre los dientes. Extendió las manos mientras hablaba. En teoría, al menos. Saca el filtro, enjuágalo y vuelve a colocarlo. Spider quedó sinceramente impresionado por Zdinarsk. Siempre fue tan relajada. Una persona que se dejaba llevar por la corriente, pero era un soldado puntual. Tras unos días con las recomendaciones, supo que era sin duda la segunda favorita de Quaritch, después de Wainfleet. ¿Hiciste esto para mí? Preguntó Spider. Maive. Dijo Zdinarsk con una larga exclamación y un guiño. Serás mi muñeco de prueba para la producción en masa. Gracias, dijo Spider con voz seca, pero con una sonrisa, sabiendo que lo había hecho después de que su última máscara se rompiera. Se la quitó y miró a su alrededor con solo la vista periférica. Apenas podía ver el marco de goma negra. Zdinarsk puso las manos a los lados de la máscara, moviéndola para asegurarse de que estuviera completamente sellada. Parecía satisfecha. Spider pensó en la docena de veces que se había quedado sin energía o oxígeno en el bosque. En teoría, esta máscara podría no tener ese problema. ¿Cuánto tiempo hay que limpiarla? ¿Y si se rompe el filtro? ¿O si entra demasiado dióxido de carbono? Preguntó Spider, absorto en aprender sobre la máscara. La idea de crecer con esta máscara. Podría haber pasado más tiempo con sus amigos, incluso haber pasado la noche con ellos. Bueno, si Neytiri lo hubiera permitido. Tranquilo, Spiderman, ya voy, dijo Zdinarsk. Estaba encantada de contarle al chico todo lo que pasó. En otra parte del corazón metálico del cuartel general militar de Bridgehead, Quaritch los guió hacia donde Ardmore, oficiales de alto rango y administradores de la RDA esperaban para enterarse de la misión marítima que no había revelado información sobre Jake Sully. Las recomendaciones no atrajeron muchas miradas, pero no se podía decir lo mismo del nativo que los seguía. Wainfleet permaneció junto a Reika, con una mano ligeramente detrás de su brazo para animarla a avanzar cuando algo la sobresaltaba o se detenía a observar a un humano que la observaba con demasiada atención. Está bien, carita de muñeca, dijo Wainfleet, con un gesto tranquilizador al mirarlo y preguntarle a dónde iban. Llegaron a las puertas cerradas de una gran cámara que le recordó a Quaritch su última vez en la Tierra. Estaba con varios otros jurando su cargo para la recolonización en los pasillos de las Naciones Unidas. Varios niveles de asientos, todos llenos de representantes reales o pantallas holográficas. La de Bridgehead era notablemente más pequeña, pero no menos activa. Quaritch se detuvo y se volvió hacia Wainfleet y Reika. La miró fijamente, luego miró al cabo y dijo: si se porta mal, confío en que te encargarás de ello. Wainfleet asintió brevemente. Sí, señor. Lo que sea que manejarlo implicara. El coronel miró a Wainfleet un rato más y luego volvió a mirar a Reika. Ella lo observaba con sus habituales ojos penetrantes, leyendo cada rasgo de su rostro. La señaló y bajó la mano. Mantén la calma. Reika asintió. En el fondo, quería preguntar por qué le preocupaba eso. Ni siquiera sabía por qué estaba allí. No le habían quitado las armas ni le habían atado las manos, así que ¿por qué les preocupaba que no mantuviera la calma? ¿Qué o quién estaba al otro lado de las puertas? Seremos libres. Ese era su objetivo. Eso era lo más importante.
Cumplir con su parte mientras Spider hacía la suya para que finalmente pudieran obtener lo que más deseaban después de todo el control, el sufrimiento y la desesperación que habían soportado durante tanto tiempo. Libertad. Las grandes puertas corredizas se abrieron para revelar una sala bulliciosa. Era ruidosa para el sensible oído de Quaritch Wainfleet, pero no tan sobreestimulante como para los ojos de Reika. Había estado con más gente del cielo en el dragón marino, pero esta cámara tenía techos altos y mucha gente charlando en pequeños grupos antes de que comenzara la reunión. Coronel Quaritch. Una voz familiar se elevó por encima de las demás y Ardmore abandonó la conversación en la que participaba. Mantenía la misma mirada severa y presencia dominante, incluso al mirar al Recom mucho más alto. A pesar de que habían regresado de 2 semanas en el mar sin información sobre Sully, no parecía molesta por la misión técnicamente fallida. Bienvenidos de nuevo a tierra firme, caballeros, dijo Ardmore cuando Quaritch y Wainfleet saludaron. Su mirada se fijó de inmediato en la tercera figura azul que se cernía sobre ella. Los grandes ojos amarillos de Reika estaban fijos en la mujer que tenía delante. Reconoció a esta persona del cielo. La mujer estaba presente cuando la llevaron a la habitación iluminada y la colocaron en ese horrible monstruo que intentó abrirle el cráneo. Spider había dicho cuánto odiaba a esta mujer. Líder de líder, así la describió. Debía ser una guerrera legendaria para tener control sobre tanta gente y líder. Interesante invitado de honor, comentó Ardmore, mirando a Reika de arriba abajo. Nuestra reclusa Nadi, Reika, se ha convertido en un excelente ejemplo de obediencia estos últimos meses, dijo Quaritch, dirigiéndose a Ardmore, pero observando a Reika por si se producía algún movimiento repentino. Las alianzas con los nativos son posibles con la persuasión adecuada. El encarcelamiento generalmente tiene ese efecto, añadió el general. Para alguien tan testarudo como este. Totalmente de acuerdo, señora. Pero, a mayor escala, tengo una propuesta mucho más sencilla, dijo Quaritch, girando la cabeza con un brillo en los ojos y un tic en la oreja. Ardmore pareció intrigado y asintió. Ha despertado mi interés, coronel. Espero con ansias su propuesta. Gracias, señora, dijo Quaritch mientras él y Wainfleet volvían a saludar cuando la general giró sobre sus talones y se alejó. Volvió a mirar a Reika, que seguía observando a Ardmore como si tuviera una diana en la espalda. Le puso la mano en el hombro para llamar su atención. Y la consiguió cuando ella giró la cabeza en su dirección, con los labios empezando a curvarse hacia atrás al principio de un siseo. Pero Reika contuvo el siseo y echó las orejas hacia atrás antes de mirar hacia abajo. Era mucho más fácil fingir que no estaban en un gran anfiteatro, rodeados de gente del cielo que la miraban furtivamente como si fuera una especie de entretenimiento. Pero estaba en exhibición. Quaritch la estaba mostrando de alguna manera. Mostrando cómo las especies indígenas podían servir a Larga. Complacido con su pose sumisa, la empujó suavemente hacia donde se quedarían hasta que se resolvieran otros asuntos de ciudad cabeza de puente. Reika se encontraba entre Quaritch y Wainfleet al pie de una de las escaleras que conducían a los niveles de asientos. Finalmente, se preguntó qué estaba pasando. Había asistido a muchas reuniones de clanes en su vida, pero siempre alguien le informaba de lo que se discutía. El líder escuchaba atentamente, erguido con las manos a la espalda. El más fuerte escuchaba, pero también la vigilaba cada vez que se movía. Cambiaba el peso de una pierna a la otra, observando la sala mientras cambiaban las luces y las pantallas, captando a algún que otro observador secreto. Nadie hacía señas por ella, ni siquiera el cabo. No le costaba mucho aburrirse de una reunión en la que no estaba incluida. Tras 1 hora y media revisando la lista de presupuestos y aprobaciones de construcción para la ciudad, Quaritch se dirigió al centro de la sala para informar a los asesores militares y de operaciones de seguridad sobre el trabajo de la primera unidad de recomunicación de Jablu. Reika lo observó desde el centro de la sala, dirigiéndose al público con gran seguridad. Reika volvió a observar lentamente a la multitud. La gente del cielo no tenía las señales Navi habituales, pero el tiempo que había pasado entre ellos había empezado a revelar maneras de saber qué sentían. Notó que los marineros del barco evitaban el contacto visual o empezaban a sudar si ella estaba cerca. Kiet jugueteaba con las manos, algo que había visto en océano. Incluso Spider era propenso a tensarse o a protegerse cuando los Recoms estaban cerca cuando no los quería cerca. Mientras observaba a la multitud, finalmente vio rostros familiares en el Dr. Peterson y Lucky. El análisis de Reika sobre la gente del cielo terminó repentinamente cuando muchos la miraron.
Movió la cola y levantó la vista, sintiendo que su corazón latía más rápido. ¿Sabían que los estaba observando? Un suave toque en el hombro la hizo girarse hacia Wainfleet, quien sonrió tranquilizadoramente mientras señalaba al coronel. Miró a su alrededor y vio a Quaritch extendiendo el brazo hacia ella, indicándole con los dedos que se acercara. Sintió un vuelco al acercarse con cautela. No oyó los comentarios en voz baja, pero sí vio cómo la gente se acercaba para susurrar o se adelantaba en sus asientos para ver mejor. Reika se sintió completamente expuesta. Quería arrancarle todos los ojos que la miraban con lascivia. Quaritch la tomó del brazo cuando se acercó lo suficiente y la colocó en el centro del escenario, donde él había estado. Tenía las orejas pegadas al cráneo, y él podía oírla intentando controlar su respiración fuerte y ansiosa. La soltó y retrocedió, le hizo un gesto con la mano y dijo: Esta mujer Navis mostró increíblemente hostil al entrar en contacto con la unidad recombinante hace casi 8 meses. Tras varias semanas de detención y observación por las mentes brillantes de los diamantes azules, esta detenida tuvo la oportunidad de proporcionar un uso alternativo y contribuyó al éxito del despegue del escuadrón, al igual que muchos de nuestros enemigos. Ahora ofrece este servicio de nuevo. Reika había entreabierto los labios para respirar lenta y decididamente. La ansiedad le recorría el cuerpo por completo. Su cola prácticamente se meneaba con la rapidez con la que se movía de un lado a otro. ¿Qué decía el líder? ¿Qué decían los habitantes del cielo? ¿Qué decía la líder? Se encontró buscando consuelo en cualquiera. No le gustaban ni el doctor Peterson ni Lucky, pero podía ver que parecían preocupados y discretamente le hacían señas para que se calmara. Miró de reojo a Wainfleet, quien hacía el mismo gesto con ambas manos. Mantén la calma, mantén la calma, mantén la calma. ¿Ganarse el respeto de los Navi con sus reglas? Preguntó Ardmore, observando el creciente pánico en Reika desde sus ojos penetrantes y su pecho que subía y bajaba rápidamente. Si algo podemos aprender de nuestra reciente búsqueda es que los Navi protegerán a Hake Sully debido a su reputación como Toruk Makto, aunque no hay informes de su contacto directo con los clanes del océano. Ese título por sí solo fue lo que impulsó a muchos clanes Navi a unirse a sus filas hace 15 años. La unidad recombinante permite alcanzar ese mismo rango y ganarse la sumisión de los nativos con mínima pérdida de recursos y vidas humanas, explicó Quaritch. Quaritch aprovechó la segunda ronda de la multitud que murmuraba entre sí para volver a mirar a Reika. La examinó lentamente. Tenía los pies bien plantados, pero las rodillas ligeramente flexionadas, como si quisiera correr. Su cola seguía moviéndose erráticamente y sus manos estaban cerradas en puños a los costados. Inhalaba temblorosamente y exhalaba largas y lentas. Echó un vistazo rápido hacia donde ella miraba y vio a Wainfleet haciéndole señas para que mantuviera la calma y siguiera respirando. Estaba a 2 segundos de sufrir un ataque de pánico o desmayarse. Bueno, coronel Quaritch, ha propuesto una solución muy interesante que requerirá más reflexión. Mientras tanto, usted y su equipo deberían aprovechar este tiempo para recuperarse. Tendrán la respuesta mañana al mediodía, dijo Ardmore con decisión tras intercambiar unas breves palabras con sus otros oficiales. Muchas gracias, general Ardmore, dijo Quaritch con un último saludo. Se giró hacia Reika y le puso una mano en la espalda, instándola con suavidad a moverse. Wainfleet salió rápidamente a ayudarla al ver que no se movía, con un aspecto completamente ajeno a la realidad. La sujetó por un brazo y puso la mano libre en su cintura para guiarla. Reika recuperó el sentido lo suficiente como para darse cuenta de que habían salido de la gran habitación, lejos de todas las miradas, y regresaban al cuartel de las recomendaciones. Cruzó los brazos como si intentara ocultarse. En cuanto regresaron a aquella familiar habitación con literas, se subió a la litera inferior más cercana, subió las rodillas y las abrazó con todas sus fuerzas mientras su cola se enroscaba alrededor de sus pies. No quería que la vieran. Quaritch no le prestó atención mientras Wainfleet se sentaba en la litera frente a ella. Mantén la calma, mantén la calma, mantén la calma. ¿Cómo se te ocurrió un plexiglas de triple potencia? Preguntó Spider con curiosidad. El adolescente no había dejado de hacer preguntas sobre la nueva mascarilla, incluso después de salir del laboratorio con la mascarilla en la mano. Dinars rió mientras jalaba al chico a su lado para alborotarle el pelo. Estaba encantada de responder a todas sus preguntas. Me inspiré un poco en el cristal de esos submarinos Mako. Pedí a los expertos en tecnología que hicieran el escudo mientras aún estábamos en alta mar.
Fue la última pieza con la que no quedé satisfecho, respondió Zdinarsk, sonriendo al ver que el chico no se resistía. No era tan malo, cuando no se comportaba como un pequeño gamberro malhumorado. Spider volvió a pasar la mano por el cristal, asombrado de que nadie hubiera ideado, ni logrado fabricar, una máscara con estos avances. No era que la incapacidad de los humanos para respirar en Pandora fuera una revelación nueva. Cuando entraron en el cuartel, todos ya se habían reunido. Wainfleet seguía sentado frente a Reika, quien seguía escondida bajo la cubierta de la litera. Quaritch y Ha discutían sobre el equipo médico prioritario para la misión, aunque no había sido aprobado. Los demás conversaban en voz baja. Zdinars, respondió Quaritch. Ella y Spider habían pasado más tiempo del previsto en el laboratorio, pero se alegró de que Spider estuviera distraído y fuera de problemas. Le sorprendió gratamente ver al chico acercarse rápidamente a él, radiante. ¿Has visto esta máscara? Preguntó Spider a Quaritch con entusiasmo. No había visto al chico tan estimulado mentalmente desde que empezó a descifrar el lenguaje de señas Navi. El coronel pasaba por alto lo inteligente que era el chico y necesitaba ejercitar su mente tanto como su cuerpo. Quizás lo haya mencionado, dijo Quaritch, pasando una mano por el cabello de Spider hasta su hombro. Aún no se ha probado. No sé qué pensar de que seas el conejillo de Indias. Vamos. Dijo Spider con una ceja arqueada y una sonrisa desafiante. ¿Qué mejor momento para probar una máscara de alcance potencialmente ilimitado que adentrándose en territorio desconocido? Esa es la razón, rió Quaritch, no podemos arriesgarnos a un mal funcionamiento. Traeré uno extra, argumentó Spider. Nadie quiere cargar con tus cosas extra, chico, bromeó Wainfleet, riéndose en respuesta al gesto obsceno del chico. Puedo llevar mis propias cosas, resopló Spider. No es mi culpa que todos carguen con mis cosas innecesarias. Quaritch tomó la máscara y la examinó, girándola en su mano mientras decía: Lo pensaré, tigre. El coronel sintió una oleada de alegría cuando el chico dejó de discutir y se limitó a sonreír con un asentimiento. Recordó todas las veces que Spider habría seguido luchando o habría jugado la carta de la confianza. Habían progresado mucho en los últimos meses. Se llevaba mejor con todos. A pesar de los graves contratiempos de las búsquedas en la isla, era bueno saber que Spider aún podía recuperarse. ¿Dónde está Reika? Preguntó Spider, al darse cuenta de que había pasado junto a todos excepto a ella cuando regresaron. Y luego estaba ella, no había buen humor. Pasaste junto a ella, chico, dijo Quaritch, señalando con la cabeza la litera más cercana a la entrada. Spider giró la cabeza y miró a su alrededor, agachándola ligeramente para ver cada ángulo. El tenue brillo de las pecas de sus pies apareció escondido en el rincón más oscuro de la litera de abajo. ¿Qué le hiciste? Preguntó Spider, presa del pánico, corriendo de vuelta a la primera litera y agachándose. Se detuvo de golpe y levantó las manos cuando la repentina invasión de su espacio fue recibida con orejas planas y un siseo. Por supuesto, en cuanto vio quién era, Reika se disculpó y suspiró mientras bajaba la mirada. Volvió a mirar a Quaritch, conmocionado, y volvió a preguntar: ¿Qué hiciste? Solo un poco de miedo escénico, estará bien, dijo Quaritch con un suspiro. Pánico escénico, repitió Spider. Se subió con cautela a la cama y se arrodilló frente a ella. Ella levantó la vista y él extendió la mano izquierda y la retiró con el puño cerrado. ¿Qué pasó? Reika dejó escapar un suspiro tembloroso y extendió la mano, se dio un golpecito bajo el ojo y luego se señaló a sí misma. Todos me miraban. Todos. Spider miró por encima del hombro a Quaritch y dijo: Pensé que simplemente la llevarías al general. Durante una asamblea en la cabeza de puente, sí. El general Ardmore no era el único al que había que convencer para esta próxima misión, Spider, explicó Quaritch, con las manos en la cintura. Si lo prefiere, podemos quedarnos aquí, perdiendo el tiempo. ¿Y el propósito? Spider puso los ojos en blanco y negó con la cabeza, volviéndose hacia Reika. La señaló, pasó la mano por encima, la extendió rápidamente hacia adelante, la señaló y luego apretó el puño 2 veces. Aunque ella acababa de sisearle, no lo decía en serio, y él no tuvo miedo de acercarse y abrazarla. Ella dejó escapar un suspiro silencioso y deslizó una mano de sus piernas para colocarla suavemente sobre su espalda. Se sentía bien estar en un abrazo tan tierno de nuevo. Para ambos. Nunca te dejaré otra vez.
No fue la noche más tranquila, pero Spider finalmente se durmió en un extremo de la cama donde Reika se refugiaba y despertó en la suya a la mañana siguiente. Miró a Quaritch con enojo, sabiendo que probablemente lo había movido mientras dormía. Su padre simplemente rió entre dientes mientras le alisaba el cabello. Buenos días, tigre, dijo Quaritch mientras seguía revisando una pequeña selección de equipo. Spider maldijo su capacidad de dormir tan profundamente en un lugar como Bridgehead. Cuando dormía en el bosque, podía oírlo todo e identificar cualquier sonido fuera de lugar. Pero estar en una gigantesca caja de metal con sus crujidos y huesos mecánicos crujiendo, podía bloquearlo, igual que cuando crecía en Edgegate. ¿Dónde está Reika? Preguntó Spider mientras se detenía a frotarse los ojos, despertándose aún más considerando lo que literalmente le había prometido anoche. Prager la llevó a desayunar a los cultivos, respondió Quaritch, todavía revisando las cosas esparcidas en su litera inferior. Su mochila habitual colgaba de un gancho, medio vacía. Por una vez, parecía que iban ligeros. Iremos a comer algo cuando te despiertes un poco. ¿Te parece bien, chico? Claro, Coactan. Gruñó Spider, somnoliento. Solo López y Mansk seguían en la habitación, revisando sus propios equipos. Su mirada se posó en la nueva máscara que Zdrinarsk había hecho a los pies de su cama. La recogió y volvió a pasar la mano por el cristal. Quaritch miró a Spider, luego a la máscara y luego de nuevo a Spider, leyendo la mente de su hijo antes de siquiera preguntar. Spider, no es buena idea. Nos adentramos en territorio prácticamente desconocido, dijo Quaritch, levantándose para apoyar el brazo en el poste de la cama. Quédate con la máscara que funciona. No hace falta arreglar lo que no está roto. Spider apretó la mandíbula, pero se detuvo antes de que se notara. Levantó la vista con esperanza y dijo, llevaré mi mascarilla habitual, pero tengo muchas ganas de probar esta. ¿Una mascarilla que no corra el riesgo de quedarse sin oxígeno? La llevaré yo. Esta vez llevaré mi propia mochila. Quaritch se pasó una mano por la nuca y suspiró. Dado lo montañoso del terreno, todos llevamos poco equipaje, solo lo indispensable. Guárdalo para una acampada, chico. El chico suspiró, volviendo a mirar la máscara en su regazo. Se encogió de hombros y comentó, dejándola a su lado. De todas formas, solo es un collar nuevo y reluciente. Quaritch echó las orejas hacia atrás y observó el perfil de su hijo. Sin discusión. Spider se resignó a lo que había dicho su padre. Esta faceta más complaciente de Spider era un cambio bienvenido. Sin duda, seguirían habiendo dificultades en su relación. Ningún padre se lleva a la perfección con su hijo. Pero parte del crecimiento es alentador y gratificante, mejorando los patrones de comportamiento. O eso parecía algo que diría Paz. Muy bien, chico, ganas esta ronda, dijo Quaritch con una sonrisa y un movimiento de cabeza. Spider se volvió hacia él con una expresión radiante y levantó un dedo en señal de advertencia ante sus emocionados ojos marrones. Pero. Yo pongo las reglas. Usas esa cosa durante el día, no más de una hora seguida. Si acampamos durante el día en algún lugar, puedes usarla más tiempo y nunca durante ascensos empinados. No voy a arriesgarme a estar medio arriba de una roca flotante y que te asfixies, ¿me entiendes? Sí, sí. Balbuceó Spider, sorprendido. Se corrigió rápidamente. O sea, sí, señor. Sí, Coactan. Quaritch extendió la mano y Spider le dio la máscara para que la añadiera al equipo desplegado en la litera de abajo. Spider se inclinó sobre el borde de la cama de arriba para ver qué más había. Su arco y la flecha que Reika le había hecho estaban allí. Y ahora, junto a ellos, estaba la nueva máscara. De acuerdo, chico, dijo Quaritch, agarrándolo boca abajo por la cintura y sacándolo de la cama hasta que sus piernas se doblaron sobre sus hombros. Spider maldijo y se aferró al gran brazo azul que lo rodeaba el estómago por la sorpresa antes de que el coronel lo girara para ponerlo de pie en el suelo. El chico apenas lo empujó y soltó una carcajada. El desayuno. Spider se encogió de hombros en un gesto de asentimiento poco entusiasta. Una cosa más, dijo Quaritch con un aire de seriedad que hizo que Spider se detuviera y lo mirara con recelo. El recom. Dudó en decirlo, pero finalmente reveló. Esa máscara no es un collar. No tiene rastreador. GPS, sí. Es estándar en el ejército, pero tiene control manual. Spider miró a Quaritch con la boca entreabierta. Tuvo que intentar disimular la sorpresa en su rostro. Pero no lo hacía bien porque su padre parecía saber lo que pensaba.
Eso no significa que salgas corriendo o que te pierdas de vista. No a dónde vamos. ¿Lo entiendes, hijo? Preguntó Quaritch. Cada día nos enfrentamos a 100 muertes, pero estas montañas a las que nos dirigimos nos darán 101. Y esa más es la incertidumbre total. Arañas mordió el labio. Su padre tenía razón, pero lo desconocido nunca lo había preocupado. Toda su vida, desde su nacimiento, fue una incertidumbre tras otra. La única persona que sabía a dónde iban era... ¿No confías en Reika? Preguntó el chico en voz baja. Se hizo el silencio entre los dos. Spider vio que Quaritch se esforzaba por responder sin provocar una pelea. El chico suspiró quedamente y asintió. No, dijo Spider, con más aspecto dolido que enojado, supongo que no, ¿sabes? Si tan solo le hubieras dado una oportunidad como a mí, las cosas no serían tan difíciles. Las cosas, podrían haber sido diferentes. Ninguna victoria que valga la pena se consigue fácilmente, hijo, dijo Quaritch en voz baja, poniendo su mano sobre la cabeza de Spider y mirando fijamente de nuevo esos rebeldes ojos marrones. No siempre se trata de ganar o perder, ¿sabes? Dijo Spider, agarrando el antebrazo de Quaritch y dándole un suave apretón. A veces, cuando intentas ganar demasiado, lo pierdes todo. De acuerdo, listo, dijo Quaritch en voz baja, viendo la moraleja de Spider, que se remontaba a los fracasos del coronel humano Miles Quaritch. Aunque aprecio tu enfoque de filósofo idealista, hay cosas que no se pueden revertir. Han pasado demasiadas cosas y ha muerto demasiada gente buena como para volver atrás. Araña bajó un poco la mirada. Tenía razón, algunas cosas no se podían revertir. Solo podía seguir adelante. A donde quiera que vaya, y con quien quiera que vaya, eso ya no se puede cambiar. Tras un abundante desayuno, interrumpido cuando Quaritch recibió la orden de presentarse en Ardmore, Spider regresó solo al cuartel para encontrarse con Reika, Prager, Zdinarsky y Wainfleet. Sonrió al cruzarse con sus miradas, viéndola sonreír primero desde donde estaba agachada junto a la ventana, llenando su bolsa de red con comida de los cultivos Navi. Ella se puso de pie cuando él corrió a lo largo de la habitación y se quitó los dedos de la frente. Spider le devolvió el gesto y ella rápidamente siguió, llevándose la mano al ombligo y frotándose las palmas. Lo siento. Spider ladeó la cabeza y extendió la mano derecha. ¿Por qué? Reika suspiró quedamente y echó las orejas hacia atrás. Se señaló a sí misma, apretó el puño y lo apoyó contra su sien, se chasqueó los dedos hacia sí misma y luego se pasó la mano por los ojos. Anoche estuve enfadada. Estaba un poco aturdido por su culpa por un pequeño siseo que en cierto modo se merecía por asustarla. Había enfrentado una ira mucho peor por el simple hecho de existir. Ella no necesitaba disculparse, pero sí se sentía extrañamente extraño y bien que alguien considerara sus sentimientos. Agitó la mano antes de señalarse a sí mismo, extendiendo los dedos y luego la señaló a ella. Te sorprendí. Mientras esperaban el regreso del coronel con la decisión de Ardmore, el ambiente general entre los Recom era relajado. El consenso era que estar de vuelta en tierra era mejor que estar en el mar, por mucho que sus Ikrans disfrutaran del tiempo extra de vuelo al aire libre en lugar del espacio aéreo a veces contaminado de Bridgehead. Mansk se sentó junto a Reika y la observó mientras ella convencía a Spider de que no sufrirían si usaba una fruta espartana para darle una nueva capa de pintura. Spider encontró su suave toque reconfortante. Nunca pensó que volvería a sentirlo después de separarse de Kiri. Las puertas del cuartel se abrieron y Quaritch entró con determinación y una expresión de satisfacción. Spider oyó un gruñido silencioso a sus espaldas al ver con el rabillo del ojo la mano de Mansk moviéndose hacia su rodilla, lo que le provocó un gruñido. La pareja de este tipo. Esta gente se mueve terriblemente despacio y tiene que tomar un vuelo en 30 minutos, comentó Quaritch. Incluso con un toque de sarcasmo, todo seguía igual. Todos los Recom se pusieron de pie de un salto y empezaron a recoger sus mochilas. El coronel continuó hasta el fondo de la sala, donde Spider y Reika seguían sentados bajo la ventana. ¿Listos para irnos, tigre? ¿Volver al bosque? Más de lo que te imaginas, dijo Araña mientras se ponía de pie, con cuidado de no tocar sus frescas rayas azules. Reika también se puso de pie, observando cómo todos recogían sus cosas. Quaritch le indicó con un gesto que buscara su propio equipo, que consistía únicamente en su estera para dormir, una bolsa de red llena de fruta y una cantimplora vacía. Entrecerró los ojos cuando ella puso los suyos en blanco.
Deja de enseñarle malos hábitos, le dijo Quaritch a Spider mientras el chico cogía su máscara estándar, la nueva que Zdinarsk inventó, y su arco y flecha de la litera. El chico resopló, intentando no reír. Si alguna vez tuvo una marca registrada, era esa maldita mirada de desaprobación. Pasó menos de un minuto antes de que salieran del cuartel y menos de 10 minutos antes de que todos corrieran hacia el hangar que los Ikrans llamaban hogar. Gracias al incansable apoyo de Reika, reclutó a Prager y a cualquier otra persona dispuesta a ayudar para que la estructura vacía fuera más cómoda para los Ikrans, con una fuente de agua corriente, materiales de construcción adicionales apilados para trepar y la eliminación de algunos paneles del techo para facilitar el acceso al cielo. Ella podría tener que estar atrapada dentro. Los pobres Ikrans, no. Spider se dirigió hacia Cupcake por costumbre, pero fue detenido por la mano de Quaritch en su hombro. Lo siento, chico, tendrás que ser el conductor del asiento trasero de alguien más en este vuelo. Reika va al frente, así que la necesito conmigo, explicó Quaritch. Estaba realmente un poco molesto por no tener a su hijo volando con él, pero tendrían muchas oportunidades. Si todo salía bien, se llevaría a su hijo a volar en Toruk antes de que se dieran cuenta. Ve con Lyle. Ni hablar. Dijo Spider, mirando a Wainfleet, quien se puso la mano en el pecho con fingida tristeza por la negativa del adolescente a volar con él. Consideró sus opciones y se vio obligado a tomar una decisión al notar la mirada extra larga que Mans le lanzó a Reika al pasar junto a él después de que Hala señalara en dirección al coronel. ¿Nos vemos en el cielo? Quaritch arqueó una ceja ante el gruñido distraído de Spider y luego volvió su atención a Cupcake. El chico miraba fijamente a Mans mientras se acercaba. Bueno, si él iba a tener un vuelo incómodo con alguien que no quiere, Spider también. No era ningún secreto que Spider desaprobaba que Mans confraternizara con Reika, así que eso era otra cosa que padre e hijo compartían. El chico podía acosar y molestar a Mans cuanto quisiera. Oye, quieto, dijo Spider en un plano descendente, ¿hay espacio para uno más? Obviamente, esto era retórico, pero no impidió que Mansk se quedara mirando al adolescente en silencio sepulcral. Spider fue quien más aguantó en este duelo de miradas, y Mansk cedió asintiendo. Nunca había volado con Mansk. Normalmente era con Quaritch, pero ocasionalmente con Wainfleet cuando el coronel no podía, o con Zdinarsk para divertirse un poco. Claro, chico, dijo finalmente Mansk mientras se levantaba y conectaba su cola con la de su Ikran. El Ikran de Mansk era uno de los más grandes, pero también el más joven, como evidenciaba el diente perdido que había convertido en un adorno para el pelo que Reika aún llevaba. A estas alturas, ya estaba acostumbrado a tratar con jóvenes difíciles. El Ikran soltó un chillido impaciente con un chasquido de dientes, mirando a Spider mientras Mansk le hacía subirse primero al cuello del Ikran antes de montarse detrás de él. Ambos ya parecían miserables e incómodos. Reika no pudo evitar reírse disimuladamente al ver lo miserables que se veían Spider y Mansk. No es que no respetara la opinión de Spider sobre Mansk. De verdad que sí, y sabía que él jamás haría nada que la lastimara, ni siquiera interponerse entre ella y una posible pareja. Constantemente se recordaba que involucrarse con cualquiera de los Navi con dedos extra que la capturaban era peligroso. Pero a veces su corazón latía demasiado fuerte como para entrar en razón. Quaritch se había subido a la espalda de Cupcake y se giró para extenderle la mano a Reika, quien la vio mirando a Spider y Mansk. Maldita sea, su sufrimiento sí que parecía divertido. Pero la retribución kármica instantánea era real cuando volvió a mirar a su propio pasajero y Cupcake giró su largo cuello, chocando ligeramente con Reika cuando Quaritch no pudo captar su atención. Dio un pequeño salto y se giró rápidamente para ver al líder extendiéndole la mano mientras curvaba los dedos para indicarle que se acercara. La sonrisa de Reika desapareció enseguida, y suspiró e ignoró su mano mientras rodeaba el ala de Cupcake para subirse detrás del líder. No llegó tan lejos cuando él la agarró del brazo y negó con la cabeza al verla confundida. Señaló el espacio frente a él, donde solía estar Spider. Necesito tus ojos, dijo Quaritch mientras la señalaba, cerrando el puño, señalándola y señalándose los ojos. Reika parecía incómoda mientras la empujaba hacia adelante para que subiera. La rodeó con sus brazos para que pudiera verlo mover sus dos dedos índices frente a ella y luego los retiró para señalarse con uno de ellos. Guíame. La bandada de Ikran y jinetes no podía pedir un mejor día para volar. El cielo estaba brillante y despejado. El viento soplaba a sus espaldas mientras se dirigían al noroeste de Cabeza de Puente, hacia el yacimiento abandonado de un Octanium. Quaritch y Reika estaban rígidos como tablas.
La incomodidad de este vuelo no era diferente a la de cualquier otro. Sin embargo, el Ikran más joven de la manada hacía que los pasajeros se movieran constantemente, incómodos. Entonces, dijo finalmente Spider tras haber formulado el enfoque correcto, ¿aún crees que tienes una oportunidad con ella? Lo recibió con silencio. ¿Qué esperaba de Mansk? Reika no lo llamó silencioso por nada. Mira, hermano, dijo Spider con un suspiro, entrecerrando los ojos al frente mientras un deseo protector crecía, igual que el de sus amigos. O tal vez algo más profundo. Ahórratelo, chico, dijo Mansk abruptamente. Sí, no, amigo, dijo Spider, intentando no apretar más el icran al aumentar su irritación. Mira, no es que te odie. Al menos no tanto como antes. Igualmente Mansk asintió. El niño suspiró molesto y continuó. ¿Ves lo complicada que es toda la situación, verdad? Yo lo llamaría inesperado. Mierda, literalmente vienes de mundos diferentes. Usted y el coronel también. Spider se calló enseguida. Esperaba este contraargumento, pero eso no significaba que estuviera preparado. Había visto a Quaritch diferente de lo que esperaba en todas las historias de terror que le habían contado de joven. El Quaritch que él conocía era casi un hombre completamente distinto, como había dicho en su primera conversación privada. Tenía que aceptar que, por mucho más alto, más azul o capaz de conectar con el mundo de forma distinta a su predecesor genético humano, ambas versiones de Quaritch seguían teniendo la misma misión. Eso no había cambiado. Encontrar a Hake no había cambiado, y Spider había presenciado de primera mano la devastación que supuso esa misión. No intento tirar piedras, Spider, dijo Mansk, sorprendiendo al chico con palabras de tregua. Es complicado cuando sientes algo por alguien que nunca imaginaste, ¿verdad? Se supone que debes actuar y pensar de cierta manera, y eso cambia. Sí, supongo, gruñó Spider al asentir. Pero a veces hay que dejar atrás esas expectativas. Estoy de acuerdo, dijo Mansk, aclarándose la garganta inmediatamente después, como si aceptar fuera difícil. Spider se quedó paralizado, mordiéndose la mejilla al no poder responder. Así que Mansk continuó. Sí que siento algo por Reika. ¿Y más desde que la besé? Oh, sí, dijo Spider antes de propinarle a Mansk un codazo rápido en el estómago con toda la fuerza posible. El recon fue tomado por sorpresa y su mano corrió hacia el lugar del impacto mientras su icran emitía un chillido furioso y perdía altura por el impacto. Aunque el chico se sintió mal por el impacto residual del icran, esta podría ser su última oportunidad de vengarse de Mansk. ¿Te lo debía? Mansk logró disimular la mueca cuando los demás lo miraron. Agitó la mano como si nada, como si solo fuera una bolsa de aire o alguna otra excusa. Spider no parecía molesto ni divertido, así que siguió gritando. Estamos bien. Mansk no sabe volar. Gruñó Mansk mientras masajeaba el punto donde el codo del chico le había dado con toda su fuerza. Sabían que el chico era fuerte y luchador, pero maldita sea. Híbrido en celo, Araña lo insultó y luego añadió. No hables así de mi madre. Se quedaron en silencio de nuevo mientras Mansk esperaba a que el dolor de estómago se calmara poco a poco. Aunque Mansk estuvo tentado de tirar al chico para darle un golpe bajo, no valía la pena el dolor de cabeza. Respiró hondo antes de soltar un grudido. ¿Satisfecho? Un poco, respondió Spider, tentado a volver a extender el brazo hacia adelante para otro golpe. Estaría más satisfecho si te importara lo suficiente como para liberarla. Entonces, ¿cuál es tu plan? Preguntó Mansk con indiferencia. Spider se congeló de nuevo, pero logró decir sin mucha pausa. ¿De qué estás hablando? No me mientas, Spider, dijo Mansk, nunca dejaste de querer huir. Es difícil correr a cualquier lugar con un rastreador, respondió el niño. Sí, pero pareces dispuesto a arriesgarte con la nueva máscara de Z aunque no funcione y acabes muerto. Aún así, estás dispuesto a arriesgarte. El adolescente volvió a callarse. Mansk lo había descubierto. No podía ser el único. Pero aún había algo que lo frenaba. No voy a ninguna parte sin Reika, dijo Spider con firmeza en la voz. Todos lo sabían también, sobre todo su padre. Podrían haberle quitado el rastreador de la máscara a Spider el primer día que Reika se unió a ellos en el campo y él jamás habría intentado escapar. ¿Y no irá a ninguna parte con ese collar rastreador? Tendrás que conseguir el control para ello, sugirió Mansk. En serio, genio, pero no puedo andar rebuscando entre la mierda de todos para encontrarlo. Araña se burló de lo obvio. Cuando Reika necesitó ser resucitada, fue López quien sacó el mando de control de su bolsillo.
No dudaba que Mansk hubiera sido retirado de la rotación de llevarlo consigo. Tener la rotación, para empezar, le dificultaba encontrarlo, incluso si sabía cómo funcionaba. Tu papá lo tiene, dijo Mansk. Que yo sepa, lo ha querido tener cerca desde que la llevó a la primera aldea de la isla. Normalmente lo guarda en el bolsillo de su chaleco, en el lado izquierdo delantero. El corazón de Spider empezó a latirle con fuerza. Mansk, ¿de verdad, lo estaba ayudando? No lo odiaba del todo, al menos, pero confiaba en él. ¿Me estás tomando el pelo? Preguntó Spider en voz baja. Sé que Coatan ya no confía en ti. ¿Es esta una forma de congraciarte con él? ¿Conseguir a la chica al final y todo eso? Esta es una forma de estar del lado bueno, Spider, dijo Mansk simplemente. Silencio de nuevo. Solo el viento soplando en sus oídos y el aleteo del joven Ikran. La mirada de araña se posó en el Ikran mientras este seguía volando tranquilamente por el aire. Así como él había crecido con los Navi y sabía reconocer las señales físicas de sus sentimientos, el Ikran percibía las emociones de sus jinetes, lo que les permitía revelar lo mismo. Por ejemplo, si Kiri estuviera conectada con su Ikran, ronronearía alegremente y chocaría con araña para mostrarle afecto. En contraste, él podía caminar a menos de 3 metros de Neytiri montada en el suyo y el Ikran se tensaba y emitía un gruñido silencioso solo por su presencia. El Ikran de Mansk estaba tranquilo y sereno. Sin erizaciones ni espasmos. Sin desviar la atención. Simplemente volaba recto y preciso. Tal como se sentía su jinete. Supongo que quieres entrar, dijo Spider, casi en silencio, al decidir que confiaba lo suficiente en Mansk como para admitir que se estaba tramando un plan de escape. Se le revolvió el estómago al admitirlo. Y al pensar que Mansk se uniera a ellos en esta huida hacia la libertad. No, dijo Mansk. Sorprendido por esta respuesta, Spider se giró para mirar por encima del hombro a la recomendación más silenciosa. ¿Qué demonios? Pensé que querías estar con Reika, dijo Spider, levantando una ceja. No es seguro. Irse ya será bastante difícil. ¿Lo entiendes, verdad? Dijo Mans mientras miraba hacia abajo para evaluar la reacción de Spider. El adolescente podía ver sus orejas pegadas al cuerpo y las arrugas en su frente por la expresión de dolor que ocultaba tras sus gafas oscuras. Esta actitud racional lo estaba lastimando emocionalmente. ¿Sabes lo que pasará si te atrapan, verdad? Sí, dijo Spider, con tono inseguro, antes de armarse de valor pensando en todo lo que él y Reika se estaban jugando. Separación, encarcelamiento, posible muerte. Al menos por su parte, Quaritch simplemente lo reclutaría en el ejército de Larda hasta que no fuera más que un saco de carne sin mente, con una pistola y sin voluntad propia. Pero ya no podían seguir siendo prisioneros de Larda. Era intentar escapar o morir en el intento. Ambos lo hacemos. Es nuestra última oportunidad, y ambos lo sabemos. Mans dejó escapar un suspiro para moderarse y asintió. De acuerdo. Haré lo que pueda. Tras unas horas en el aire, el escuadrón se acercaba a la antigua mina. Quaritch la señaló y Reika bajó la vista para observar lo que quedaba. Lo que quedaba eran las estructuras oxidadas de un cementerio de trajes de amplificador consumidas por la vegetación. El terreno despejado para la mina aún tenía muchos años para empezar a crecer de nuevo con la bendición de Iwa. Ella lo miró por encima del hombro después de que él extendiera la mano y señalara hacia abajo, mientras la retiraba hacia sí. ¿A dónde ahora? Reika lo miró fijamente unos instantes. Él veía cómo la rebelión reprimida intentaba salir a la superficie. Quiso negarse, pero sabía que no era así. Un ligero tic en el rabillo del ojo le indicó que la paciencia de Quaritch era escasa y bajó las orejas al volverse hacia adelante. Sí, conocía este lugar. Fue uno de los primeros lugares que ella y su padre visitaron al salir de la aldea Kekunan. De hecho, esa mina abandonada fue un lugar de gran victoria para su pueblo. Era como cualquier otra niña antes de partir. Sentada alrededor de las fogatas comunales mientras los guerreros contaban historias de cómo derrotaron a terribles monstruos que destruían el bosque y se hundían en la tierra. Aunque su padre u otro no siempre estaba allí para traducirle, Reika estaba tan asombrada como los demás niños por la animada narración. Ahora, parecía que esos mismos monstruos la habían capturado, y ella ni siquiera lo sabía. Reika sintió un escalofrío ante esta revelación, que la mareó. Los pueblos del cielo no eran desconocidos para su gente, pero sí lo eran para ella. Su gente había luchado contra ellos y la habían capturado hacía varios meses.
Allí estaba, guiándolos a uno de sus lugares más sagrados. Sus ojos parpadearon mientras intentaba recobrar la compostura, con una opresión en el pecho. No eran personas a las que se pudiera enseñar. Eran personas que destruían. Apoyó las manos en el cuello de Cupcake con firmeza cuando el embate la hizo caer hacia adelante. El fuerte brazo de Quaritch la rodeó rápidamente con los hombros, enderezándola para que no cayera de golpe. No me toque. Las palabras que nadie jamás oiría gritaban en su cabeza. Una ira, un odio, que nunca antes había sentido en su vida, se agitaba en su interior. Se sentía mal sentirse así, pero aún así lo sentía. ¿Cómo el curso de su vida podría haber sido diferente si se hubiera quedado con su gente? Habría estado a salvo, protegida y nunca sola. Todavía, una sensación más familiar de apertura mental y curiosidad comenzó a calmar la rabia que ardía en mi interior. Reika no alimentaría el fuego, lo apagaría con lo bueno que le había dado el camino que había tomado en la vida. Segura y protegida, pero no tan libre como cuando estaba sola. Si se hubiera quedado con su gente, nunca habría visto el gran mundo que Iwa creó. Nunca habría tenido la oportunidad de siquiera desafiar a un Ikran. Posiblemente nunca se habría apareado. Ni habría formado ningún otro vínculo que valiera la pena. Una nueva resolución la ayudó a bajar de donde flotaban sus pensamientos mientras se llevaba una mano a la cabeza y cerraba los ojos hasta que la visión se tranquilizó. El brazo del líder no se movió hasta que se recuperó y volvió a abrir los ojos al horizonte. Su agarre se soltó mientras ella señalaba más al noroeste, donde las montañas brumosas se convertían en gigantescas masas flotantes más allá del mar de árboles. Esta era su tierra. Nunca sería prisionera allí. Spider no estaba seguro de cuánto tiempo volaron antes de salir de la hipnosis que le causaba ver pasar los árboles cuando empezaron a cambiar. Diferentes tipos de árboles, oscuros tonos rojos y marrones, la madera se volvía escasa al entrar en un valle rodeado de acantilados llenos de cráteres. El color de los árboles le recordó al bastón de Reika. El aire también se sentía más seco. La humedad a la que estaba acostumbrado en las espesas selvas tropicales cerca del mar se desvanecía aquí. Nunca había visto fotos de la Tierra tan al noroeste del continente. Spider deseó que Kiri estuviera aquí, le habría encantado ver este nuevo bosque. Entonces se dio cuenta, aturdido, de que no había descubierto cómo iba a poner sus manos en el control del collar de Reika. Araña, te estás volviendo loco. Dijo mentalmente mientras sentía que Mans le ponía una mano en el hombro para sujetarlo mientras seguían al coronel directamente hacia una gran cornisa desolada donde todos podían aterrizar. No les gusta estar aquí, explicó Mans mientras Spider se preguntaba por qué aterrizaban. Vio que Reika también señalaba al suelo. «¿Oms?» El Ikran. Araña lo miró un segundo y luego volvió a mirar al suelo. Ni siquiera los Ikran querían estar allí, a pesar de la intención de sus jinetes. Si eso no era señal de territorio Toruk, nada lo era. Saltó en cuanto el Ikran de Mansk se asentó y miró a su alrededor. Las rocas eran de un gris azulado con vetas blancas opacas que subían por los acantilados en capas. La piedra blanca parecía la materia prima de la espada de cristal de Cueva Blanca de Reika. Miró hacia atrás para ver que ella había saltado lo antes posible y se acercó al borde del acantilado. ¿Por qué aterrizamos?, preguntó Spider, prefiriendo oír primero a Quaritch. Su mirada se posó brevemente en el bolsillo delantero izquierdo de su chaleco antes de mirar a Reika. Pregúntale, dijo Quaritch, con tono molesto. Dijo que saltaría si no aterrizaba. Uf, Radar no está contento, dijo Thinars mientras le daba varias palmaditas en el cuello a su Ikran. Los Ikran zumbaban con ansiedad y sus ojos se movían erráticamente de un lado a otro. Sí, mamacita también está cabreada, dijo López mientras el escuadrón buscaba con la mirada que inquietaba a sus compañeros. Cielos despejados, montañas altas. Los Recoms sintieron el cambio en la consciencia de los Ikrans. Se pusieron a la defensiva y dedicaron más tiempo a observar el cielo que a cualquier obstáculo potencial, como un árbol demasiado alto o una bolsa de aire inesperada. Spider no necesitaba sentir lo que sentía el Ikran para saber qué era. Era miedo. Miedo a la última sombra. Caminó hacia Reika y se quedó junto a ella, contemplando la escarpada cordillera que se extendía frente a él. Estas montañas parecían diferentes a las que él llamaba hogar en el campamento alto. Estas montañas le recordaban a huesos que se agrietaban tras secarse al sol durante mucho tiempo. Más antiguas. Olvidadas. Y peligrosas. Un lugar perfecto para que los Toruk vagaran.
Le puso suavemente la mano en el brazo. ¿Son moscas Toruk? Preguntó Araña mientras agitaba la mano hacia adelante, extendiéndola completamente hasta la frente y luego la deslizó hacia arriba. Reika sonrió levemente mientras inhalaba profundamente por la nariz mientras extendía sus manos y las levantaba, pasó su mano hacia arriba, luego levantó ambas manos por encima de su cabeza antes de balancearlas lentamente hacia sus costados. Toruk vuela por todas partes. ¡Ay! Gruñó Spider con fuerza, soltando la mano del asidero que usaba para levantarse cuando una protuberancia afilada que no notó se clavó en su palma. Joder, tío. Soltó un bufido de frustración cuando Quaritch se detuvo y lo miró desde donde trepaba, a solo unos metros de distancia. Para alguien que se había ganado el apodo de escalar cualquier cosa a su paso, estas montañas lo superaban todo. Quaritch y los Recomens no parecían muy contentos con la idea de escalar escarpados acantilados de rocas secas y polvorientas, pero Reika protestó vehementemente por volar. Sería demasiado fácil para los Toruk cazarlos desde arriba. Toruk no se refería a Última Sombra sin una buena razón. ¿Estás bien, araña? Preguntó Quaritch, con las orejas hacia atrás, preocupado. Era la segunda vez que maldecía con frustración en la hora desde que habían dejado a los Ikrans en la seguridad de la entrada al valle. Había mucho espacio para esconderse y selva que explorar mientras esperaban el regreso de sus compañeros. Vio el rubor en las mejillas de su chico, a pesar de la máscara, mientras reanudaba la escalada. Estaba orgulloso de su determinación, pero también quería que saliera de esta misión sano y salvo. Fue Les Requaitson. Así lo había llamado. Se podría traducir como Valle de muchos dientes rotos. Spider no se equivocaba al comparar la sensación de la piedra con la de huesos secados al sol. Tuvo suerte de llevar su máscara, ya que los Recoms no paraban de sorber o estornudar el polvo mientras subían. Hacía un calor sofocante al aire libre, pero no se sentía igual que el calor húmedo del suelo húmedo de la jungla. La sensación del aire pesado y húmedo en el que creció no existía allí. Admitía que habría sido más fácil avanzar si no fuera por la empinada subida en cada nuevo punto de control. Empezaba a tener sentido por qué Reika era más ágil y temeraria al subir a la colonia de Ikran. Si los Kekunan vivían en la zona y se aventuraban con frecuencia en estas montañas, serían mucho más hábiles escalando y tendrían reflejos más rápidos cuando una de estas cornisas secas se desmoronara. Estaba más adelante, pero se detenía constantemente para observar a Spider y al equipo, asegurándose de que nadie se hubiera caído. Tras una agotadora escalada, fue Reika quien se detuvo al llegar a la cresta del primer pico. Se quitó el equipo y se sentó en el borde del acantilado. En cuanto Spider estuvo a su alcance, se tumbó boca abajo para alcanzarlo. A él no le importó su ayuda, considerando que sus brazos le gritaban que se rindiera. Había trepado a árboles más altos que las nubes, se había columpiado en lianas para cruzar abismos y había corrido por el bosque casi toda su vida. Pero nunca había realizado este tipo de ascenso implacable y directo durante tanto tiempo. Reika lo levantó con facilidad y continuó alejándolo del acantilado. Él se dejó caer de espaldas y ella le dedicó una sonrisa lo más alentadora posible. Quaritch se alegró de que lo hubiera ayudado, pero se quedó paralizado cuando su sombra apareció sobre él. Sus miradas se cruzaron y se sintió vulnerable en esa posición. Reika estaba encima de él, mirándolo fijamente. Fácilmente podría hacer que pareciera un accidente. Un simple error al intentar agarrarle la mano o el pie, así lo llamarían en el informe de la autopsia. No es que hubiera mucho que hacer si se hubiera caído desde esa altura. Reika se agachó, y le tendió la mano. El Recom miró fijamente al nativo. Sus propios músculos pedían descanso, pero la adrenalina que le proporcionaba arriesgar su ayuda fue suficiente para impulsarlo. Quaritch negó levemente con la cabeza y continuó ascendiendo el resto del camino. Al rechazar su ayuda, Reika centró su atención en el siguiente más rápido del escuadrón y se movió unos metros mientras Dinarsk alcanzaba los pies de Quaritch. Gracias, amiga, dijo Dinarsk, sonriendo y dándole una palmada en el brazo a Reika antes de que ella pasara al siguiente y ayudara a Ja el resto del camino. Quaritch se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano y se sentó junto a Spider mientras observaba al nativo, aún enérgico, ayudar a sus marines de reconocimiento, completamente sincronizados. Maldita sea, dijo Quaritch. Después de encontrar a esos cabrones rojos, creo que tendremos un entrenamiento de supervivencia multiterreno en el futuro inmediato. Dijo Spider mientras continuaba recuperando el aliento y yacía boca arriba, con arena pegada a su espalda sudorosa.
Quaritch miró al chico. Estaba exhausto y ni siquiera intentaba disimularlo. Pero había seguido el ritmo, siendo el primero en subir el acantilado después de Reika. Quizás el coronel había bajado un poco el ritmo y se había colocado debajo de su hijo, por si acaso. Sacó su cantimplora del cinturón y se la ofreció a Spider, diciendo: Mantente hidratado, hijo. Spider miró la cantimplora metálica que le habían clavado en los músculos abdominales del costado, sobrecargados, y usó los brazos para incorporarse. Gracias, Coactan. Quaritch sonrió con sorna al oír el apodo, como hicieron todos los demás Recom al enterarse de su significado, y observó a Spider respirar hondo antes de subirse la máscara para beber un buen trago. Cuando Spider por fin se tomó un respiro, notó que su padre lo miraba fijamente. ¿Qué? Preguntó Spider. Nada, respondió Quaritch, dándose un ligero golpecito en la esquina de la máscara. Me alegra que tengas un flujo constante de oxígeno. El aire es diferente aquí arriba. Es diferente respirarlo. Una pequeña sacudida de preocupación recorrió el pecho de Spider y preguntó en voz baja: ¿Y estás bien? Sí, chico, no hay de qué preocuparse, dijo Quaritch, apreciando la preocupación de su hijo mientras tomaba una mano de Spider para voltearla y observar el corte que sangraba ligeramente por la escalada. ¿Y tú? Spider retiró la mano rápidamente y la escondió en la otra, mirando hacia abajo, algo avergonzado, y refunfuñando. Solo es un corte. No es para tanto. Probablemente no será el último si tenemos que seguir escalando estas rocas de piel de tiburón, dijo Quaritch, mirando al último de su escuadrón que despejaba la cornisa con la ayuda de los que ya estaban arriba. Manténganlos limpios y vendados para que no se infecten. ¿Cómo están tus pies? Oye. Logró decir Spider mientras Quaritch le agarraba el tobillo y lo hacía rodar hacia atrás, levantando el pie. Por la sonrisa del coronel, supo que todo era broma. Al final del día, todos estaban más que listos para irse a dormir. Reika los guió por la cresta, que atravesaba varios picos impresionantes y, para grata sorpresa de todos, no fue tan difícil una vez superada la primera ascensión. Bajaron hasta una densa arboleda que se extendía bajo ellos, como un oasis entre las montañas rocosas. No era prudente acampar al aire libre debido a las inclemencias del tiempo, y mucho menos en territorio Toruk. Reika se alegró de no ver ninguna hoguera encendida. El eclipse había comenzado, y de inmediato disfrutaron de un increíble espectáculo de colores. La aurora se cubría de brillantes tonos rojos y morados, con ocasionales destellos verdes. Aseguró su hamaca, que se había convertido en colchoneta, a ras del suelo y se giró para encontrarse con Spider mirando al cielo. De hecho, todos lo estaban, y no pudo evitar sentirse feliz al verlo. No creo haberlo visto nunca así, dijo Spider en voz baja, casi para sí mismo. Miró de reojo cuando Reika apareció silenciosamente a su lado y se agachó a su altura, pero también contempló el hermoso cielo. Podía ver lo tranquila que estaba, a pesar de que aún tenían un peligroso plan que llevar a cabo. Un rayo de luz se reflejó en el collar cuando ella giró la cabeza hacia él, con su suave sonrisa en el rostro. El tenue brillo amarillo de sus ojos estaba acentuado por pequeñas motas como su piel. No importaba cuántas veces las mirara, él también estaba absorto en ellas. Reika asintió con la cabeza hacia su hamaca y señaló a Spider. Antes de que Spider pudiera negarse a que le ofreciera su cama, se levantó y caminó hacia el borde del santuario verde. Se sentía más segura que nunca en mucho tiempo, a pesar de la gente a la que guiaba. Estas montañas no habían sido más que un recuerdo durante 9 años. Su aire no había llenado sus pulmones ni las rocas polvorientas le habían dado soporte. Había dejado su tierra natal con su padre y regresó con una multitud de reemplazos. Un líder, pero no tu líder. Un amigo, que se mantuvo en el punto medio. Un sanador, le debes la vida. Un luchador, un digno adversario en combate. Un inventor, una mente igualmente sabia y loca. Un herbolario, que aprecia la vida que lo rodea. Un alma gemela, que ella nunca creyó que existiera. Y. Y uno más. Había transcurrido una semana entera mientras seguían a Reika por las montañas que ella había explorado durante su infancia. Y, sin embargo, cuando alguien le preguntaba dónde estaba su aldea, simplemente respondía: aquí no. No habían visto rastros de los Kekunan ni de ningún otro clan Navi en esas montañas. Ni aldeas, ni humo de incendios, ni Ikran salpicando el cielo.
La mayor parte del tiempo, olvidaban que algún pequeño animal probablemente los observaba desde su escondite y creían que estaban solos entre los dientes rotos. Hacia el final de la segunda semana, tuvieron que reanudar el ascenso para llegar a las montañas flotantes. Tuvieron que acampar en delgadas cornisas sin ningún tipo de refugio. Este era, sin duda, el mayor desafío físico al que se habían enfrentado, y empezaba a notarse. Los cortes y rasguños adicionales los obligaron a racionar sus suministros médicos. La fatiga, que se sentía hasta los huesos, les dificultaba completar una caminata de un día completo. ¿Y ninguna señal de Toruk que estaba caldeando los ánimos? ¡Maldita sea! Exclamó Spider apretando los dientes. Su punto de apoyo había cedido, lo que le obligó a agarrar con más fuerza la muesca precariamente afilada que tenía en la mano. El filo de la navaja le cortó profundamente la parte interior de los dedos, atravesando los guantes improvisados que Ja había intentado coser con un par extra de Wainfleet. Habían ayudado, pero no fueron suficientes para impedir que la roca atravesara la tela. La sangre empapaba el guante y le goteaba por el brazo en segundos. ¡Araña! Gritó Quaritch desde abajo. Apretó los dientes mientras aceleraba el paso, arrastrándose hasta él y viendo la sangre. Mierda, aquí, súbete a mi espalda. Ni hablar. Resopló Spider con los pulmones cansados, mirando hacia arriba para ver cuánto faltaba. Reika seguía subiendo, así que no estaban lo suficientemente cerca. Ahora, soldado. Ladró Quaritch. Deja tu maldito orgullo a un lado. Spider miró a Quaritch con el ceño fruncido y volvió a maldecir, tragándose el orgullo y la ira por ser llamado soldado, para arrastrarse lenta y cuidadosamente para que su padre pudiera subir con su hijo deslizándose sin problemas sobre su espalda. Quaritch gruñó por el peso extra mientras Spider le rodeaba el cuello con los brazos y la cintura con las piernas. Tenía miedo de que el peso extra los hiciera caer a ambos. Bien, chico, te tengo, dijo Quaritch mientras reanudaba la subida tras asegurarse de que su agarre era tan firme como el de su hijo. Esto es tan vergonzoso, dijo Spider mientras apoyaba su cansada cabeza contra el hombro de Quaritch mientras los dedos de su mano derecha se deslizaban hacia el bolsillo delantero izquierdo del chaleco del Recom. Mentira, chico, esto es supervivencia, dijo Quaritch, concentrado por completo en llevar a su hijo a la cima. Bueno, me moriré de vergüenza entonces, dijo Spider, curvando los dedos cuando Quaritch extendió la mano izquierda. La parte superior del bolsillo le rozó los nudillos. Joder. Vamos, Spider. Concéntrate, carajo. Quaritch se rió entre dientes mientras el sudor le perlaba la frente y dijo: si eso no es lo más adolescente que te he oído decir.